Clase 4, segunda parte. Bueno, lo que tenemos que hablar ahora es de otros medios materiales, porque estuvimos hablando de los conductores y dijimos que tenían cargas libres, capaces de moverse, y dejamos entrever que existían otros materiales que no tenían esa capacidad, los llamamos aislantes. Y bueno, vamos a hablar de los medios dieléctricos que no tienen cargas libres y son por lo tanto aislantes, pero que en presencia de un campo eléctrico pueden distribuir sus cargas ligadas. Vamos a ver a quién llamamos cargas ligadas. Y pueden acomodarse para reducir el campo que está dentro. Vieron que los conductores dijimos, metemos un campo dentro de un conductor, el conductor acomoda todas sus cargas para tratar de anular el campo que tiene adentro y si alcanza el equilibrio electrostático cuando logra anularlo. Bueno, estos materiales también intentan disminuir el campo en su interior, pero no tienen cargas libres, o al menos no en la cantidad que lo tienen los conductores, así que solamente logran disminuirlo, no logran anularlo. Al proceso por el cual acomodan su interior para disminuir el campo interno se lo conoce como polarizar o polarización. Entonces vamos por medios materiales dieléctricos en equilibrio electrostático. Y para hablar de estos materiales tenemos que pensar un poco cómo son por dentro. Entonces, podemos encontrarnos, por ejemplo, con moléculas polares, como la del agua, ahí está dibujada la del agua, que eléctricamente son neutras, porque tenemos un oxígeno, dos hidrógenos, las cargas dan cero, pero esas moléculas tienen una distribución asimétrica de cargas, como muestra el dibujito. Así que nosotros podemos asociarle algo que se llama un momento dipolar neto, que acá está dibujado con esta flecha azul. Entonces estas moléculas tienen un momento dipolar neto, debido a que las cargas están como separadas, digamos, las positivas de las negativas. Después vamos a las moléculas que no son polares, por ejemplo, o los átomos. Los átomos son simétricos, así que esa distribución tipo de arriba no la tenemos. Y después podemos tener una molécula como esta, que tenemos una carga negativa, por ejemplo, en el centro, que es de berilio, y dos de hidrógeno. Y bueno, acá me dicen, bueno, sí, pero acá sí tengo, las cargas parecen estar separadas, o sea, tengo algo, claro, pero cuando yo le quiero asignar un momento a esto, fíjense, tengo un momento eléctrico, dipolar eléctrico, que apuntaría de la carga negativa hacia una de las positivas y otro igual del otro lado. Si sumo estos dos vectores momentos dipolar, el momento neto da cero. Así que esta molécula tampoco es polar. Y bueno, el átomo no lo sería. Entonces, lo que nos podemos preguntar es qué le pasa a estas moléculas que no son polares o a los átomos en presencia de un campo eléctrico. Entonces, si aplicamos un campo eléctrico, van a redistribuir sus cargas de modo que se forma un dipolo. Entonces, fíjense, miremos la molécula de berilio, cuando aplicamos un campo eléctrico, la carga positiva de la izquierda va a tratar de desplazarse hacia la derecha, la carga negativa va a tratar de desplazarse hacia la izquierda y la carga positiva de la derecha se va a tratar de desplazar hacia la derecha. El resultado neto va a ser el dibujito que tenemos abajo. Si ahora dibujamos el momento dipolar como la carga por la distancia entre los átomos, fíjense que el momento dipolar no termina siendo el mismo como cuando estaba simétrica la molécula, sino que cuando sumemos los dos vectores momento dipolar, vamos a tener un momento dipolar neto hacia la derecha. Y en el caso del átomo, lo que va a pasar es que la nube electrónica se va a desplazar levemente en la dirección contraria al campo y va a dejar a los protones o a la parte del core del núcleo más hacia la derecha. Acá no le dije para dónde aplicaba el campo mientras escribía esto. Es fundamental eso, ¿no, Flavia? Sí, El tal campo cual. está aplicado de izquierda a derecha, como muestra el dibujo del átomo, entonces por eso esto se mueve de esta forma. O sea, si tenemos un campo que va de izquierda a derecha, al apuntar hacia la derecha, la carga negativa se mueve hacia la izquierda y las cargas positivas se mueven hacia la derecha. Entonces, en un lado se reduce la distancia entre las cargas, entonces se reduce el momento dipolar, y en el otro lado se aumenta la distancia, se aumenta el momento dipolar. Claro, y el neto queda como está dibujado ahí adentro. Es más bien de la molécula, ¿no? El que tenés donde está el campo. O sea, Eh, ahí estás. acá sería un átomo. ¿Qué le pasa Ah, a un átomo cuando... Esta eso es una. Ah, pensé que era como pensar en el neto que te quedaba No, no, no. del costado. Porque tenés una molécula que no es polar, porque tiene simetría, y un átomo que es simétrico. Bien. Ah, bien, bien, perfecto. Cuando le aplicás un campo a la molécula polar, no polar, perdón, la podés polarizar de esta forma, o sea que al final tenga un momento dipolar,
porque la suma de estos dos vectores te va a dar uno hacia la derecha, y en el caso del átomo, la nube electrónica se va a desplazar para un lado contrario, entonces lo que vamos a observar es también un momento dipolar neto para el átomo. Entonces tenemos dos formas en las que podemos tener momentos dipolares en la materia. Una es que ya lo traigan en sí mismas, que sean moléculas polares, o sea que tienen un momento dipolar asociado, y otra es que nosotros lo induzcamos poniendo un campo, como el caso de abajo. Entonces, vamos a ver qué les pasa cuando ponemos el campo en cada caso, además de esa distribución de carga. Vamos por moléculas polares. Sin campo, las moléculas polares, cuando miramos el sin campo, que es este lado, van a estar con sus momentos dipolares para cualquier lado. O sea, si tenemos un vaso de agua, no tendrían por qué estar orientados los momentos dipolares de las moléculas de agua que lo componen. Entonces, si ustedes miran, acá están como tratando de representar esos momentos dipolares, o sea, esas cargas separadas negativas de positivas, y en principio están apuntando, por ejemplo, este lo tenemos apuntando con esta dirección, vamos a cambiar el cursor a uno que se vea más, en cambio, este otro apunta al revés, y cuando empezamos a tomar la suma de todos los momentos dipolares, fíjense, este apunta un poco más para arriba y este apunta un poco más para abajo, cuando sumamos todos los momentos dipolares de todo el material, al final me da la suma total 0. Pero si yo agarro y meto a ese material dieléctrico, que tiene los momentos dipolares para cualquier lado, las moléculas polares apuntando su momento dipolar para cualquier lado, adentro de un campo eléctrico, lo que va a pasar es que se van a alinear los momentos dipolares con el campo. Este campo es 0, es el campo aplicado desde afuera. Fíjense cómo lo representamos acá para que se lo imaginen. Esto que se ve acá, esto amarillito con los signos más y lo celestito con los signos menos, son las placas de un capacitor plano. Ese mismo capacitor con el que empezamos la clase, que teníamos una placa, que teníamos otra, que mirábamos el campo en su interior, un capacitor plano. Bueno, acá estas dos placas son dos placas metálicas, la anaranjadita está cargada positiva y la celeste está cargada negativa, y generamos un campo en el interior de ese capacitor. Y ese campo que tenemos acá, que va de las cargas verdaderas, las cargas de los conductores positivas hacia las negativas, genera un acomodamiento de los momentos dipolares de las moléculas polares. Como en el dipolo, profe, ¿o no? Como en el dipolo, claro, ¿se acuerdan que el dipolo giraba? Ahora, de hecho, vamos a preguntar a un gatito. Buenísimo. Después dicen, fíjense, si las moléculas son no polares, o tenemos átomos, sin campo habíamos dicho que era esto, pero cuando aplicamos campo, íbamos a esto, a tener cosas polares. ¿Cómo se orientan estos al final? Paralelos al campo. Así que el resultado final, como indica la flecha, es el de arriba. O sea que podemos tener moléculas polares y el campo las acomoda, o moléculas no polares y átomos que se van a acomodar sus cargas para que quede ese momento dipolar en la misma dirección que el campo eléctrico. En los dos casos polarizamos. Entonces, el resultado final es que sean polares o no polares, es que tenemos la misma configuración, momentos dipolares paralelos al campo. Entonces, ¿por qué se alinean los dipolos inducidos o los momentos dipolares? Estos serían dipolos inducidos, bien, porque parecen como dipolos inducidos. Acá, acuérdense, este azul tiene que tener el doble de carga que la positiva si la carga es neutra, así que si miráramos acá tendríamos un exceso de carga negativa y acá un exceso de carga positiva. Y lo mismo acá, o sea que estamos hablando, estos se parecen a dipolos y estos ya eran dipolos. Entonces, ¿por qué esos dipolos se terminan alineando con el campo? Entonces volvemos al dibujito ese que tuvimos un día, que ¿te acuerdan que les dije que íbamos a molestar eternamente con los dipolos? Ahí tenemos un dipolo en un campo. ¿Se acuerdan qué le pasaba a este dipolo? Acá están dibujadas las fuerzas. ¿Cuál era la posición de equilibrio de ese dipolo? ¿Qué le pasaba cuando quedaba en equilibrio? Eso fue hace como la segunda clase, hace como 2 clases. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? ¿No era como que se alineaba con el eje, digamos? Se alineaba el eje a qué le está llamando. O sea, se alineaba que el momento dipolar con quién. Tipo a las líneas del campo. Claro, se alineaba con el campo, ¿no? Perfecto. ¿Y se acuerdan por qué se alineaban? ¿Qué habíamos analizado una primer condición de equilibrio y después, ¿qué cosa?
la segunda condición de equilibrio, ¿se acuerdan? Sumatoria de torques, que estando en esta configuración, el torque estaba desequilibrado, digamos, ¿no? Y entonces al alinearse, ahí cumplía con las dos condiciones de equilibrio. La primera que tenía que ver con la sumatoria de fuerzas, que les tenía que dar nula, y en el segundo caso, en la segunda condición, que la sumatoria de torques les tenía que dar nulo, ¿no? Fíjense que las fuerzas que están dibujadas con azul en cada una de las cargas, ven acá tienen la que actúa sobre la carga positiva, tiende a hacer girar al dipolo, tiende a llevar a la carga positiva en esta dirección y a la negativa en la otra. La sumatoria de fuerzas da cero, así que este dipolo no se puede desplazar. Bien, su centro de masa no puede moverse. ¿Se acuerdan? La sumatoria de fuerzas da cero, que en un sistema de partículas no puede moverse el centro de masa de las partículas. Entonces el centro del dipolo no se puede desplazar, pero estas fuerzas se están moviendo las cargas, entonces lo que se generaba era un torque. Entonces la sumatoria de torques daba cero cuando este ángulo se hacía cero, o cuando se hacía 180, ¿no? Cuando quedaba alineado el momento dipolar con el campo eléctrico, cuando quedaba antiparalelo, ¿no? Pero veíamos que si lo poníamos antiparalelo no era de equilibrio eso, porque cualquier apartamiento lo llevaba inmediatamente a la posición con ángulo cero. Así que explicar lo que le pasa a un dipolo en un campo eléctrico nos permite explicar por qué se alinean estos momentos dipolares de las moléculas con los del campo eléctrico, con la dirección del campo eléctrico. Y el alineamiento del caso de las no polares es más fácil, porque en general los momentos dipolares que se inducen, los induce el campo, lo acomoda el campo, entonces tienen que quedar en la dirección del campo y sentido del campo. O sea, esto se acomoda desde las imágenes de la izquierda hacia la derecha por efecto del campo, así que estos momentos dipolares ya quedan de una armados así. Que los dibujen así medios no tan alineaditos es generalmente porque con la temperatura un poco se desalinean las cosas, pero no se preocupen por eso. No nos va a importar la dependencia con la temperatura en esta materia. ¿Hasta aquí? ¿Siguieron? ¿Venimos bien? Sí. ¿Sí? Bien. A las densidades de carga de polarización, y acá tenemos que ver, se las llama cargas ligadas y nos preguntan por qué. Primer paso, ¿quiénes serán las densidades de carga de polarización? O si miran con atención, yo puedo trazar esa línea punteada negra que tengo acá y una línea punteada negra que tengo de este lado. Si miro el interior, acá está exagerado, pero en realidad yo tengo moléculas chiquititas. Entonces cuando sumo acá de adentro, el total de carga siempre en cualquier unidad de volumen me va a dar cero. Pero en los extremos, en la superficie de un lado y del otro, en esa superficie no me da cero. Es como que si tuviese por esta distribución una densidad de carga superficial, que en este caso va a ser negativa de este lado y positiva de este, de acuerdo a la dirección que tiene el campo. Esas densidades de carga se llaman ligadas. En cambio, las densidades de carga que teníamos en los conductores las vamos a llamar ahora con más atención, les vamos a poner libres o de conducción. ¿Por qué estas no son libres? ¿Por qué las llamamos ligadas? ¿Se les ocurre algún motivo por el que le llamemos densidad de carga ligada? Porque dependen del campo. Ponen como consigno de pregunta en el chat. Dependen del campo, sí, esa es una cosa, pero de última también las densidades de carga en los conductores dependen de los campos que estemos aplicando externamente. De las moléculas también. Dependen de las moléculas. ¿Se pueden ir esas densidades de carga de las moléculas que las contienen? ¿Se pueden mover por todo el material? Son cargas libres. No son cargas libres, son un acomodamiento de cargas, pero no son cargas libres como en los conductores que las podemos mover. Están ligadas a los átomos o moléculas, no se pueden ir. Por eso son ligadas. En cambio, las de los conductores, estas que tengo acá, en principio pueden llegar a transferirse, no a un aislante, pero sí a otro conductor o a algún lugar. Si ustedes tocan un conductor cargado, va a pasar a ustedes. Si tienen alguna conductividad, va a salir. Por eso es un aislante. Esta del medio es el aislante. Por eso no se pueden ir. Y este es un metal, no le va a poder pasar cargas a un aislante, o sea, no va a transferir cargas, se queda para transferir necesitamos algo de conducción. O frotar, no nos ponemos a frotar placas metálicas arriba de él. Bueno, porque no se corresponden con cargas libres. Los dipolos inducidos, o sea, estos dipolitos que tengo armaditos acá, los vamos a llamar inducidos,
generan un campo de polarización, porque al mirar esto dijimos que acá adentro en promedio la suma de todos los dipolaridad es cero, pero en las superficies no. Entonces, si yo tengo una idea de que puede estarse armando una densidad de carga superficial negativa a la izquierda y una positiva a la derecha, entonces puedo asociar a estas densidades de carga, les puedo asociar un campo. ¿Para dónde apunta? Mirando las Carga negativa, para tipo donde están las cargas negativas ¿cómo es? Del dieléctrico. Claro, o sea, apuntaría. Contra el campo, en contra del campo eléctrico generado por las dos placas. Claro, ¿está bien? Entonces eso es lo que de alguna manera me está diciendo por qué se reduce el campo. El campo en el interior tengo que sumar el externo, el que generan las placas, y el de polarización. Así que me tiene que dar menor que el externo. ¿Sí? Si este es el que estoy generando con las placas, dentro del dieléctrico va a ser más chiquito porque se me generó uno yendo al revés. La lógica se parece a la de los conductores. También en los conductores queríamos poner densidades de carga en la superficie, solamente que los conductores tenían muchas cargas, podían poner muchas cargas en la superficie, las suficientes para anular el campo, y los pobres dieléctricos lo mejor que pueden hacer es acomodar un poquito sus distribuciones de carga para generar estas densidades de carga ligada que son muchísimo menores a las que tendríamos en un conductor. Entonces no logran anular el campo, pero sí lo pueden reducir. Mari, en el chat dicen que esta última parte no se entendió bien. ¿Cuál? No sé bien qué parte. ¿Cuál sería la última parte? Eso es importante saber. Me parece que cuando se define el campo de polarización, ¿no? Todavía no Porque, polarización. claro, Todavía no definí el campo de polarización. Definí el campo eléctrico, sí, relacionado con la polarización. claro, ese EP que es menor, dicen. Eso lo de que EP es menor. No, EP no es menor. La suma del campo externo, el campo total dentro del dieléctrico, que se llamaría E, tiene que ser la suma del campo externo, el que generan las placas metálicas, más el campo que generó el dieléctrico. Esta suma, como es el campo que generó el dieléctrico va al revés del campo externo, en realidad se están restando. Es una suma vectorial, o sea que cuando sumamos estos dos, nos va a dar que el campo E en el interior del dieléctrico nos va a dar más chico que el que estamos aplicando con las placas. Es decir, que el campo en el interior de este capacitor no es el que generan las placas metálicas, sino uno un poquito más chico porque el dieléctrico también está contribuyendo, pero con un campo opuesto. Claro, lo que no entienden es por qué quedó opuesto ese campo. Y miren miren las densidades de carga. Claro, para eso fíjate cómo quedaron los dipolitos orientados, ¿no? Fíjate que recordá que siempre el campo eléctrico parte de las cargas, es saliente de las cargas positivas y entrante a las negativas. Entonces, ¿estás de acuerdo que la flecha esa que indica el EP está bien así? Ese EP ahora sí, ahí está. Considerar como generado por la densidad de carga positiva de este lado. O sea, olvídense lo que hay adentro, entonces a los efectos prácticos tienen esta carga positiva de este lado, esta negativa del otro, así que el campo que generan sigma P va de la positiva a la negativa. Bueno, para caracterizar esto, que les estamos contando qué es lo que pasa, se definen para los dieléctricos una constante que se llama constante dieléctrica, K mayúscula, que es el cociente entre epsilon, que es la permitividad del dieléctrico, y epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Epsilon 0 es el con el que venimos trabajando hasta el cansancio. Cuando decíamos vacío, epsilon 0. Ahora, si tenemos un dieléctrico, las ecuaciones deberían reemplazarse reemplazando epsilon 0 por epsilon. En el caso de dieléctricos que estamos considerando nosotros, que son dieléctricos que son isotrópicos, que para cualquier lado que miren tienen las mismas propiedades eléctricas, y que no cambian, no solo no cambian con la dirección, sino que tampoco cambian punto a punto, o sea, el material es homogéneo. Entonces, ahí sí decimos que epsilon es una constante, y si epsilon es una constante, el cociente entre epsilon y epsilon 0 nos da la constante dieléctrica. Con esta K es con la que vamos a trabajar cuando trabajemos con los dieléctricos. Por eso, yo al principio, ya cuando les dije la ley de Gauss, les dije en las prácticas suelen ponerles una K para poner la magnitud 1 sobre 4 pi epsilon 0, porque es una notación que en algún libro aparece. A mí no me gusta ponerla ahí, porque después cuando defino la constante dieléctrica, que sí tiene el nombre de K, y todos los libros lo van a poner con K, se les hace lío, ¿no es cierto? Entonces, para no tener
innecesarias, nos quedamos con la ley de Coulomb con 1/4 pi epsilon 0, y la K para nosotros va a ser la constante dieléctrica. Durante todo el curso, Claro. K va a ser la constante dieléctrica, K mayúscula. Claro, en algunos libros distinguen la K de la constante de Coulomb, digamos, con una K como en cursiva y minúscula, y esta otra la ponen como una capa, que es como una letra griega, que en realidad en el dibujo es una K también. El tema que por ahí en los libros está un poco más diferenciado, pero cuando uno lo tiene que tipear o cuando estás en esto de escribirlo vos en tu cuaderno, es como que es todo lo mismo, ¿no? No diferencias entre una K Son iguales. cursiva minúscula y una letra capa griega, o sea Y que el bueno. caso es ponerle a la ley de Coulomb la constante dieléctrica o meterla con Claro, pi epsilon 0 a la K esta y hacer cualquiera. Entonces, tal cual. evitemos esa situación. Bueno, entonces esta es la constante dieléctrica. Bueno, una cosa interesante es que el campo eléctrico dentro del dieléctrico se reduce en un factor 1/K respecto al valor en el vacío. O sea, que si en el vacío yo tenía un valor E0, cuando estoy dentro del dieléctrico, el valor va a ser ese valor que tenía cuando estaba vacío dividido K. Esto se puede demostrar, no me quiero meter en la demostración porque tengo que definir más campos todavía. Pero la cuestión Claro. es, sí, prefiero que entiendan bien cómo es el proceso y al menos que se reduce el campo. La cuestión es que el campo se reduce en un factor K, entonces si yo voy a calcular la diferencia de potencial, por ejemplo, entre las placas del capacitor, como hicimos hoy, que es menos la integral entre la posición de una placa y la posición de la otra, del campo en el interior del capacitor escalar de L, me tengo que pensar que como yo escribo al campo como es 0/K, esto me quedaría la integral de el producto escalar de E0, escalar diferencial de L dividido K. Saco la K dividiendo y la integral de la integral entre los dos puntos de escalar diferencial de L, cambiar signo, nos da delta B0. ¿Esto lo alcanzaron a seguir? O sea, si yo reemplazo esto acá, esta integral me queda la integral de E0, escalar de L, todo dividido K. Pero la integral de E0, escalar diferencial de L, es la diferencia de potencial que tendría si estuviésemos en el vacío. Obviamente con el signo menos que no estoy mencionando. Entonces el potencial se reduce también en presencia de un dieléctrico respecto al que tendría si no estuviese el dieléctrico en un factor K. Esto B0 tipo es al vacío, ¿eso quiere decir? Cuando vean ese, Claro, cuando hay aire o vacío. generalmente lo usamos como una notación para decir que está vacío. Es lo que tendríamos si no estuviese ahí el dieléctrico. Bueno, y en los libros van a encontrar que se define un nuevo campo vectorial, que es el campo de polarización, que es el momento dipolar por unidad de volumen. Es como que yo agarro en un diferencial de volumen y sumo todos los momentos dipolares de todas las moléculas, y eso es el campo de polarización. No lo vamos a usar mucho, pero es una definición que aparece en los libros que ustedes tienen, por ahí se los mencionan, en los de física uno los reusa, digamos, pero ustedes al menos sepan que ese es el campo de polarización, porque por ahí en alguna materia de química lo ven al campo de Está polarización. medio cortado, profe, me parece, tipo. Quedó claro, estaba esperando que termines la frase, porque nosotros leemos, se define un nuevo campo vectorial, la polarización P como y Momento después no hay nada. de volumen. Ah, y no aparece eso. Me quedó Acá no se ve. ahí, ¿se ve ahora? No. Medio que por la mitad, pero creo que se alcanza a entender. Igual si queda en el PDF lo rescatan de ahí después, no se preocupen. Está en el PDF. Bueno, sigamos un poquito menos. Bueno, ahí aparece el campo de polarización, que en este caso es un vector que se define desde las cargas negativas a las positivas. Obviamente se define así porque es tomar en cada punto, entonces un pequeño diferencial de volumen y sumar todos los momentos dipolares de las moléculas. Entonces tiene que apuntar en la dirección de esos momentos dipolares que al estar en presencia de un campo apuntan en la dirección del campo. Por eso la polarización apunta en la misma dirección que el campo aplicado, porque los momentos dipolares moleculares o atómicos apuntan en la dirección del campo aplicado, y es eso la suma. Y fíjense que si nosotros sacamos el campo y esto se vuelve a desacomodar, o las moléculas pierden su momento dipolar inducido,
o volvemos a este caso o volvemos a la nada, obviamente ambos casos llevan a que la polarización sea cero, es decir, el dieléctrico no se va a polarizar solo, se polariza en presencia de un campo. Por lo menos este tipo de dieléctricos. Bueno, pero ahora, ¿qué hacemos con los dieléctricos? ¿Los metemos dentro de un capacitor? ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer con un dieléctrico si no es meterlo dentro de un capacitor? Tal cual. Entonces, ahora a ver si se ve, tenemos las placas positivas y negativas del capacitor, igual que en el dibujo anterior. Tenemos el dieléctrico metido acá con sus cargas. Tenemos el vector campo eléctrico dibujado en rojo, el vector polarización dibujado en marrón. K, que es la constante dieléctrica del material dieléctrico. Y tenemos las cargas libres en las placas más y menos de los conductores y las cargas de polarización. Esto es una traducción del dibujo que teníamos hace un ratito. Obviamente nosotros podemos pensar a cada una de estas densidades de carga como si fueran una placa infinita cargada y usar los campos que corresponden a esas cargas, ¿no? O sea, es como si tuviéramos 4 placas infinitas cargadas, sumar todos los campos. Así que cuando estoy de este lado o estoy del otro, el campo me va a dar 0. Bien, porque estoy sumando, por ejemplo, de las cargas de las placas metálicas ya sabemos que nos dan 0 las contribuciones, pero si miramos también a las de polarización, y bueno, ahí vemos que si esta densidad de carga de polarización genera un campo apuntando hacia esa densidad, la de carga positiva genera un campo apuntándose hacia la otra, y si los pensamos como planos infinitos de cargas, con densidad uniforme, y bueno, esos también van a dar 0. O sea, puedo imaginarme a esta distribución también como planos infinitos y hacer superposición. Entonces, la suma de las 4 distribuciones me termina dando 0 fuera del capacitor. Esto gris que está acá son los cables que están conectando el capacitor a alguna fuente. Entonces, si yo quisiera calcular ahora la capacidad del capacitor tiene en su definición, y ahora tenemos que ser específicos, la carga libre. Bien, es la carga que yo logro almacenar, no la que induzco. Bien, la carga que estoy inducido es un efecto. Esa carga no existe, esa carga es a reacomodar cargas, pero si yo miro el dieléctrico, era neutro al empezar y termina neutro. Bien. Claro, tal cual. Entonces la carga que yo estoy almacenando es la carga que está en las placas. Y la diferencia de potencial, sí, ahora es la diferencia entre las placas, pero ahora hay un dieléctrico, así que tengo que ver cómo calculo esa diferencia de potencial. Entonces, parto como hicimos al principio de la clase, la diferencia de potencial es menos la integral del campo escalar diferencial de L. El tema es el campo. Pero yo me acuerdo una cosa, el campo que voy a tener acá adentro es el mismo que tendría si no tuviera el dieléctrico, pero dividido K. Ah, buenísimo, entonces lo que me tengo que concentrar ahora es cómo sacar el campo que tendría si no estuviera el dieléctrico. Ah, qué bueno que lo hice al principio de la clase, ¿no, Flavia? Si no está el Claro, de una. Claro, no tengo que hacer tantas veces las cuentas hoy. Eso es lo bueno de dar todo junto. Entonces, el campo que tendría si no está el dieléctrico era la carga libre dividido epsilon 0. ¿Se acuerda? Eran la suma de los campos de las 2 placas. Esto lo calculamos, era la carga libre dividido epsilon 0 y ahora lo divido K. Y apuntaba, si esto era el eje X, de la carga positiva a la negativa, o sea, en la dirección de Y. Buenísimo, tengo el campo, lo meto dentro de la diferencia de potencial. Entonces, cuando lo meto, lo hago. Si la placa positiva está en 0 y la negativa está en D, la integral, menos la integral entre 0 y D de ese campo, que es sigma libre sobre epsilon 0K, en Y, escalar diferencial de L. Este K, escalar diferencial de L, nos vuelve a dar diferencial de X. Sigma libre, epsilon 0 y K son constantes, salen de la integral. Entonces, ¿qué nos queda? Si esto sale de la integral y el producto escalar entre el versor Y y el diferencial de L nos da dx, nos queda la integral del diferencial de X entre 0 y D, que nos da D. Y entonces, esta cuenta no le pongo tanto detalle porque ya hicimos una parecida, pero sin la K, digamos, o sea, no. Bien, entonces, tenemos esta expresión, esta es la diferencia de potencial, pero miren que hoy les dije que la diferencia de potencial se reducía en K. Bueno, esta K es mayúscula. Ahí se las acomodo. Se me fue una K minúscula. Esta es K, ahí está. K mayúscula. Pero si miran, sigma libre D sobre epsilon 0 era lo que habíamos llamado diferencia de potencial sin dieléctrico. Así que es lo que les dije hoy, se reduce en 1 sobre K. Tenemos la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial, recuerden que la tomamos en valor absoluto, así que si yo tengo que reemplazar ahí este delta B0, lo tengo que poner sin este signo.
Entonces, el valor absoluto de la diferencia de potencial es el valor absoluto de esto, que nos da sigma libre de sobre epsilon 0K, o sea, sin el signo. Está bien que el potencial nos dé negativo, vieron que nos da negativo en esta expresión, porque el campo, o sea, decrece en la dirección que apunta al campo, como estuvimos analizando hoy al principio de la clase. Entonces, reemplazo el diferencial, perdón, reemplazo el delta B, lo tomo en valor absoluto, y si quieren, si el dato fuera las cargas que tienen las placas y no la densidad de carga, pueden escribirla como la carga libre sobre el área. O sea, acá lo tienen en función de la densidad, pero sí, como está uniformemente distribuida la carga, la pueden escribir como la carga libre sobre el área. Tenemos la diferencia de potencial, vamos por la capacidad. Entonces, tengo que reemplazar esta diferencia de potencial en esta expresión. Entonces nos queda Q libre sobre Q libre D sobre epsilon 0 K por A. Lo que queda total, dividiendo a esto, sube, digamos, al numerador. Las Q libres se simplifican y abajo me queda D. O sea, lo único que hice fue reemplazar esto en Como veníamos haciendo antes con los capacitores, ¿no? O sea, es la misma idea. no es una cuenta distinta, es la misma cuentita que hicimos hoy. Reemplazamos y simplifico la Q y me queda esa cuenta, pero cuando miro, si miran esto que está acá, era la capacidad de un capacitor plano cuando no estaba el dieléctrico. Y la vamos a llamar C0, como dijo uno de sus compañeros, la capacidad cuando no está el dieléctrico, con un cerito cuando no está el dieléctrico. Entonces la capacidad está aumentando en un factor K. Esto es sumamente importante. Esto es algo que uno tiene que rescatar de todo este procedimiento, es que si queremos en el mismo arreglo de un capacitor, ¿no? Que ya teníamos un capacitor de placas planas, o paralelas, planas y paralelas. Tenemos ese capacitor y queremos aumentarle la capacidad a ese capacitor, lo que podemos hacer es insertarle un dieléctrico, y eso va a hacer que se aumente la capacidad del capacitor. Te queda justamente eso, que si conocemos la capacidad, no importa, ahora tenemos una ventaja, ¿no? Si nosotros conocemos la capacidad de ese capacitor sin dieléctrico, y nos dicen llenamos con un dieléctrico el capacitor, y la multiplicamos por K y no hay que hacer la cuenta de vuelta. O sea que toda esta cuenta que hice no era necesario si yo sabía de entrada que la capacidad de un capacitor con dieléctrico, cuando está totalmente lleno con ese dieléctrico, es K por la capacidad cuando está vacío. Aclaro del totalmente. Sí. Podría decir que el potencial eléctrico, tipo, como que aumentó del todo el sistema. Y ahora vamos a ir viendo, fíjate. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué es lo que pasa después con los potenciales y demás? Tienen que tener cuidado, porque esto está conectado a una batería. Así que si yo le meto un dieléctrico y está la batería, el potencial no puede cambiar, si queda fijo el potencial. Ahora, si yo lo desconecto y le meto un dieléctrico, lo que no puede cambiar es la carga. O sea que, ¿cómo tratar esto? Depende qué es lo que esté haciendo yo. O sea, si le meto el dieléctrico... Depende en qué condición pones el dieléctrico. Si está al mismo potencial o está aislado el capacitor, ¿no? Entonces, o sea, si está conectado o está aislado. Esas son las dos diferencias, que eso es lo que hay que analizar ahora creo que va a seguir en un ratito. Pero en general uno no está metiendo dieléctricos y sacando los capacitores, así que en general uno le dicen, bueno, tenemos un capacitor de placas paralelas, y uno dice, bueno, la capacidad de un capacitor de placas paralelas es esta, le hacen calcular la capacidad, después le dicen, bueno, ahora supongo que el capacitor no estaba vacío, sino que tenía un dieléctrico, no hacen toda la cuenta de vuelta, ya se multiplica por K. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos la capacidad, sabemos qué le pasó al campo, o casi. Entonces, primera cosa, la capacidad aumentó respecto a no tener el dieléctrico. Y eso significa, por la definición de capacidad, que si tengo una capacidad más grande para una diferencia de potencial dada, la carga que puedo almacenar va a ser mayor. Eso es lo que me da una capacidad mayor. Otro beneficio que tiene meter ahí el dieléctrico es que ahora las placas no están flotando en el vacío. Si tengo un capacitor esférico, hago la esferita, lo rodeo de material dieléctrico y pongo el cascarón. No es que no muevan el capacitor porque se sale la esferita del medio. ¿Entendés? O sea, le otorga rigidez. O no lo aprieten porque se van a tocar las placas mecánicas. No, al estar el dieléctrico en el medio le da rigidez.
al capacitor. Y podemos alojar más energía para un dado, un dado delta B. Entonces, ¿se acuerdan que U era un medio de la carga al cuadrado sobre C? O la pueden escribir como un medio de C por delta B cuadrado. Si fijo delta B y aumento la capacidad, entonces aumento la energía también. O sea, si tengo más capacidad de almacenar energía para conecto una batería con el capacitor sin nada dentro, bueno, tengo una cierta capacidad. Lo conecto con el capacitor con un dieléctrico adentro y tengo más capacidad, entonces también voy a poder almacenar más energía. Y si el dieléctrico tiene una constante más grande todavía, más energía voy a poder almacenar. O sea, piensen que la constante dieléctrica del vacío o del aire es 1, porque la constante dieléctrica era el cociente entre épsilon y épsilon 0. Si estoy en el vacío o en el aire, el épsilon, la permitividad del medio, es igual a épsilon 0, o sea que K me da 1. ¿Sí? Entonces puedo imaginarme decir, bueno, tengo un dieléctrico con constante 1, el aire, o aproximadamente 1, aumento la constante, aumento la capacidad, almaceno más carga y energía, aumento la constante, aumento la capacidad y almaceno más carga y energía. Pero tiene un límite esto, no es que uno puede decir, bueno, yo podría tener una buena capacidad y le meto una fuente cada vez más potente y más energía le pongo al capacitor. Pero Y acumulo un montón. No. si tengo ahí en la energía del universo en un capacitor. Pero el tema es que no, que hay una condición. Hay un campo para el cual el dieléctrico se hace conductor, de hecho se estropea, que se llama campo de ruptura dieléctrica. O sea, para un campo lo suficientemente intenso, el dieléctrico va a conducir y se va a quemar además, se va a estropear, y en ese caso estropeo el capacitor. Ese campo de ruptura dieléctrica, si yo doy un campo mayor o igual a ese campo, el dieléctrico conduce y el capacitor se me estropea. Así que define entonces ese campo el potencial máximo que yo puedo establecer. Porque yendo para arriba, fíjense que acá no lo escribimos nunca, pero estas diferencias de potencial, si las miran, va a ser el campo en el interior del capacitor por la distancia. Así que la diferencia de potencial está directamente relacionada con el módulo del campo, por la separación de las placas. Entonces, si yo pongo una diferencia de potencial más grande, voy obteniendo un campo más grande. Entonces, hay una diferencia de potencial límite que me va a dar el campo de ruptura dieléctrica. Entonces, ese no lo puedo superar, porque ahí ya pierdo la propiedad de aislante. En esta expresión estoy usando la relación entre el campo para un capacitor plano, ¿no? Tengan en cuenta esto. Y esto de romper un poco o producir una ruptura dieléctrica en un aislante, si bien por ahí en capacitores seguramente ustedes no lo vieron, pero sí lo pueden asociar a lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Con las tormentas eléctricas, cuando se ven los rayos, ¿no? Estos rayos de tormenta, los que tocan la tierra sobre todo, justamente ahí se rompió la capacidad dieléctrica del aire, ¿no? Ahí conduce el aire y por eso se produce la descarga y el rayo. Así que, bueno, si bien ya les digo, por ahí no lo vimos en un ejemplo de estos que estamos presentando, se puede asociar o lo pueden analizar desde ahí, de que eso sucede, que los dieléctricos pueden llegar a conducir, pero ya es eso, ¿no? Ya justamente no están funcionando como un dieléctrico, no son aislantes, se transformaron en conductores. Sí, en el caso de las tormentas de lluvia, lo que pasa es que se ioniza el aire, bien, las moléculas que constituyen el aire. Pero en el caso de un material sólido, ese efecto termina quemando el material, o sea, no vuelven para atrás después. Sí, a veces nos pasó en el laboratorio cuando hacíamos lamentablemente, a veces sucedió con algunos capacitores, y sí, se siente un olor a quemado que, bueno, nada. Bueno, ahí abajo les dejé la relación entre el campo y la diferencia de potencial, que es válida para este capacitor plano, tengan en cuenta esto, ¿no? Porque lo que están haciendo es asumir que el campo es uniforme dentro, vale siempre lo mismo, pero dentro de todo, como un capacitor plano el módulo de E siempre es una constante, entonces esta integral siempre les va a quedar el módulo de E por la distancia, ¿no? Entre las dos placas, cuando resuelven la cuenta, que es lo que nos quedó acá, sigma libre sobre epsilon 0K es el módulo del campo en el interior
del capacitor y D es la distancia. Entonces, si hay un campo de ruptura dieléctrica que no podemos superar, también va a haber un potencial de ruptura dieléctrica para una dada distancia entre las placas. Bueno, entonces ahora viene un ejemplo numérico, que eso siempre ayuda como a bajar tanta teoría y a entendernos acá. Entonces, acá dice, un capacitor consiste en dos placas paralelas de área A, separadas a una distancia D mucho menor que A, y después dice, una batería carga las placas hasta establecer una diferencia de potencial delta B0 entre las mismas y luego es desconectada. Posteriormente, una lámina dieléctrica de constante K se introduce entre las placas, llenando completamente el espacio entre las placas. Y acá hay cosas interesantes. Fíjense que como esto no tiene datos numéricos, otra cosa que aprendimos a adivinar los físicos nosotros en nuestra carrera, ¿no? Cuándo es dato numérico y cuándo es dato de letra, ¿no? Cuándo hay que averiguar Tal cual. cuándo no. Este problema no tiene ni un solo dato numérico, entonces cuando nos dice el área A, la distancia D, la diferencia de potencial delta B0 y la constante dieléctrica K, son para mí datos. ¿Bien? O sea que las expresiones finales que nos pregunten, lo que tenemos que averiguar, nos tiene que quedar expresada en esas letras y no puede aparecer ninguna otra cosa que hayamos usado en el medio como para llegar a ese resultado. No puede aparecer, por ejemplo, C como resultado final, sino tiene que ser reemplazada la capacidad por los datos, por su relación con el área, la distancia y la constante dieléctrica. Y tengan en cuenta además que si en un problema el área A valiera tanto, el delta B valdría tanto y K valdría tanto, probablemente D sea un dato a determinar o un dato que no necesita. ¿Bien? Eso tengan en cuenta. Si hay números, todo lo que no sea número puede ser algo que no es dato del problema. ¿Sí? Está mencionado para que nosotros podamos hacer aproximaciones o es justamente algo que en algún inciso nos van a pedir que calculemos. Bueno, ahora que aprendimos a leer entre líneas, ¿no, Flavia? Tal cual. Yo encontré a mí me gusta mucho un mensaje que subió una amiga en en una página que es acerca de las mujeres y cómo aprendemos a contextualizar para saber si nos incluyen o no, ¿no? En esto de, Mira. claro, que vos te dicen, bueno, el textito es cortito y te dice, bueno, que va una nena a la escuela y la maestra le dice, bueno, chicos, todos al recreo, y la nena se queda sentada porque ella es una chica. Entonces la maestra la reta porque como no se entendió que estaba refiriéndose también a ella. Y el paso siguiente, están en la clase de gimnasia, y el profesor de fútbol le dice, bueno chicos, ¿quién quiere hacer fútbol? Y va la piba a la cola y le dicen, no, vos no, dije chicos. Entonces, Claro. el argumento Terrible. es que desde chiquitas tenemos que empezar a determinar si estamos incluidas o no en cada cosa, y es parte de algo que tenemos un aprendizaje que inclusive nos van diciendo, pues esto no es para vos, esto es para vos, cuando en realidad tampoco es cierto eso, ¿no? Porque si quisieran, el fútbol femenino existe, pero en el colegio siempre te mandan a jugar al vóley, o a mí me mandaban a jugar al vóley cuando era chica. Sí, sí, tal cual. Dice, no, vos Sucede. acá esto vóley, qué sé yo, esto es de los chicos, ¿viste? Y yo quería ir a las patadas con la pelota, pero no me dejaron. Bueno, la cuestión es que esto también, es como que tenemos que saber si está incluido o no. Y me pegó bastante en todo aquello que, no solo para reflexionar que no hay que quejarse, está bien, la Real Academia Española dirá que se escriben las cosas como quieran, pero el lenguaje realmente no es inclusivo. Y se puede revisar, así como le metemos palabras en inglés, se puede acomodar el resto, digamos. O sea, si podemos decir googlear, ¿por qué no podemos agregar un les en algún lado, no? No es tan terrible. Y así poder ser más específicos si estamos todos o está una parte u otra, no solo entre mujeres y varones, digamos, sino también las disidencias. Entonces, esto lo El extrajo. respeto ante todo. Tal cual te dicen ahí en el chat. Claro, es eso. Entonces, no solo incluirnos en todo, sino acá también me llevó a reflexionar acerca de cuándo está incluido o algo no, en algo que para mí es obvio que está incluido, y supongo que para vos también, Flavia, y no nos damos cuenta que para el resto no. Así como la gente se nos enoja cuando uno escribe, yo te juro, a veces tengo miedo, depende a dónde mando las frases, si escribo el lenguaje inclusivo o no, porque, Ajá. no, porque
a veces tenés algunos choques, ¿viste? Con la gente. Entonces, si me quiero pelear o no con el otro lado, si tengo ganas de discutir, sobre todo en mensajes muy oficiales, muy académicos, Claro. defender mis creencias y morir en el intento o no. Y bueno. De a poquito te dicen, ¿viste? Creo que en todas las cursadas te decimos lo mismo. De a poquito, Mari, anda tanteando, ¿viste? No te lances hacia la pileta, ¿no? Claro. Igual lo que me parece bien es que las nuevas generaciones son muchísimo más abiertas, o por lo menos en una alta proporción, y eso es muy bueno, digamos, sobre todo para... yo me pongo en el lugar de mujer, no, porque lo viví como mujer toda mi carrera académica, pero Claro. me imagino que las otras disidencias también deben haber tenido miradas y malos tratos como tuvimos las mujeres, entonces está bueno que todo eso se trate y que se valoren todo, digamos, porque no tiene que haber ningún tipo de discriminación de ninguna especie. Todos tenemos que tener derecho a hacer lo que queremos ser. Y bueno, y acá aplicado a la física, todos tenemos que tratar de interpretar cuáles son los datos y cuáles no, cuándo está incluido el dato y cuándo no está incluido, ¿no? Tal cual, ahí venía todo el mensaje. O sea, ustedes acá, volvamos al problema ahora, y eso es lo que tratamos de remarcarles, porque justamente en esta materia a veces cuesta, sobre todo que esto que lo estamos dando en esta modalidad, por ahí en el aula era un poco más fácil ver cómo escribían, ¿no? Por eso les aconsejamos también el tema de los foros, que manden sus producciones para ver cómo lo van haciendo. Y bueno, y todos los ejercicios que tienen para enviar, que les corrijan los ayudantes, aprovechenlo, porque eso no sucede siempre. Y la idea, más que ejercer un efecto de guardianes, ¿no? Y de decir, ay, están siguiendo, ¿no? También la idea es ayudarlos a que cuando lleguen al examen sepan cómo escribir bien las cosas. Y en esto también se basa. Les pueden dar un ejercicio por ahí más, obviamente por ahí más bien en la parte teórica, pero que tenga estos datos así escritos con letras, y ustedes tienen que dejar los resultados expresados en esas letras. Eso, por favor, presten atención y traten de que cuando lo resuelvan, de controlar eso al final, ¿no? Cuando terminan de recuadrar la respuesta, que aparezca los datos que le dan en el problema. Les termina diciendo, no terminaste el problema. ¿Cómo que no? Y no sabemos cuánto vale C. Claro, te van bajando, además te bajan puntitos, ¿no? Porque todo esto va por punto, entonces imagínense, les van bajando puntaje, sí, pero si yo lo puse, si yo lo escribí, sí, no, pero acá lo que me recuadraste quedó escrita tal cosa, y esto no. Entonces, bueno, en eso hacemos hincapié. Así que estamos tratando de ser inclusivos, pero en el caso de física, ¿no? Esto es ser inclusivo en el lenguaje, en el mundo de los físicos, me parece. Claro, tal cual. Estamos incluyendo a las que no son de física en el mundo de los físicos. Inclusivos en todas las direcciones. Bien, ¿qué nos piden? Entonces, el problema lo que nos dice es que tenemos este capacitor de área separado a una distancia D, que es mucho más chica, así que eso nos está diciendo que lo vamos a aproximar como un capacitor plano de placas infinitas, o sea, la cuenta que hicimos al principio de la clase, y que lo conectamos a una batería que tiene una diferencia de potencial delta V0, y hasta que el capacitor se carga con esa diferencia de potencial. Y luego la batería la desconectamos, la sacamos. Y después le metemos dentro un dieléctrico. Bien, o sea, lo cargamos, hacemos que alcance la diferencia de potencial, sacamos la batería y metemos al dieléctrico. Entonces, nos dicen, determinar la carga libre, la capacidad, la diferencia de potencial y la energía almacenada. El I es antes y el II es después de poner la lámina dieléctrica. Y hay algo importante, tal vez a ustedes no les vaya a preocupar mucho porque no vemos otros casos, pero la placa, para que podamos hacer la cuenta que hicimos hace un rato y decir que todo va dividido o multiplicado por K, depende de qué estemos hablando, tiene que ser la lámina dieléctrica llenar todo el espacio entre las placas metálicas. Tiene que estar completamente lleno. Bien, porque si no, la cuenta es un poco más difícil y no es exactamente lo que no va multiplicado derecho por K. Eso es una aclaración. Entonces vamos con el antes. El antes primero tenemos... Acá nos preguntan, perdóname Mari, acá en el chat preguntan, al conectar la batería, lo que hago es aumentar la diferencia de potencial. No, porque vamos por el principio, claro, el dibujo ya es el final, ¿no? El estado final. Claro. Ponen el capacitor ahí.
Bien, supónganse que estaba descargado. ¿Qué hace la batería? Agarra cargas negativas, positivas de la placa. Fíjense que este sería, como está conectado acá, este tiene que tener el borne negativo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está sacando cargas positivas de la placa de abajo, las manda a la placa de arriba. Entonces, va llevando cargas negativas de abajo y mandando las de arriba. ¿Cuándo detiene eso de sacar de abajo y poner la de arriba? Cuando la diferencia de potencial que establece este capacitor es igual, pero al revés de la que tiene la placa. Entonces, esta placa tiene que tener el mismo potencial que esto, esta placa tiene que tener el mismo potencial que esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, si ya quedó todo al mismo potencial que la de la fuente, ya no va a poder mandar más cargas porque toda la superficie, toda la placa metálica, el cablecito y este lado de la fuente tienen el mismo potencial. Si son una equipotencial, no hay movimiento de cargas. Y si vamos para abajo, toda la placa de abajo con el cablecito, con el borne negativo, está toda la misma diferencia de potencial, todo eso es una equipotencial, ya no se mueven más cargas. O sea, ya está, se quedó todo ahí. Y ahí frenó. ¿Entendió? Fui cambiando. O sea, lo que hago es, o sea, hacer que llegue al mismo potencial que la fuente. O sea, estaría como aumentando el potencial, por eso es la pregunta. Sí, sí, o sea, en este caso lo está aumentando, llevándolo a que los dos placas del capacitor tengan el mismo potencial que tienen los bornes de la fuente. Los bornes de la fuente son el lugar donde conectamos la fuente. Si ustedes alguna vez agarraron un auto o el lado de la pila, es el lado que uno conecta el cable, ¿no? Pero queremos que esta placa quede al mismo potencial que esto y que el de abajo quede al mismo potencial que la placa negativa. Y preguntan también si los capacitores tienen un límite de llenado, por decirlo, dicen, digamos. El límite está, en el caso de que, o sea, llegan hasta donde les dice la batería, o sea, hasta ese momento en el que toda la placa de arriba queda al mismo potencial que el borne positivo y toda la placa de abajo, en este caso abajo y arriba es por el dibujo, queda al potencial del borne negativo, siempre y cuando esta diferencia de potencial que pone la batería no sea mayor que el límite de la ruptura dieléctrica, porque ahí lo que Claro, cuando vos cuando a vos te venden un capacitor, en el mismo capacitor está puesto su capacidad. O sea, vos compras un capacitor de, no sé, como teníamos hoy, o ponerle, no sé, un microfaradio o algo, vas y compras, y te aparece, ¿no? Un potencial como máximo al que, o sea, que es recomendable que no lo superes, que es un potencial al que lo puedes cargar. O sea, menor a ese potencial es lo que lo puedes cargar, no superar ese potencial. Sí, ese es el de la ruptura dieléctrica, digamos, el que estropearía el... Bien, entonces ahora sí que sabemos todo eso, tenemos que calcular todas estas magnitudes y vamos por el caso de antes. Antes es cuando no había, o sea, cuando lo cargamos, desconectamos la batería, pero no había dieléctrico, ¿no? Antes de introducir el dieléctrico. Entonces, la capacidad es la capacidad del capacitor vacío, que es la misma que calculamos hoy, es un capacitor de placas paralelas que en el medio tiene vacío. Esta capacidad la habíamos calculado al principio de la clase, la usamos hace un rato, así que es A epsilon 0 sobre D. Cuando vamos a calcular el campo eléctrico, podemos usar, si quieren, esa relación que les di hoy, ¿no? Porque uno hace que la diferencia de potencial entre las placas del capacitor es menos la integral de escalar diferencial de L, y eso nos da E por D. Así que, como yo conozco la diferencia de potencial y conozco la distancia entre las placas, calculo el campo eléctrico a través de esa expresión. Recuerden que este despeje de acá, que sale de calcular la integral de escalar diferencial de L, vale porque el campo en el interior del capacitor es un campo uniforme. O sea, ustedes también podrían ir con que, bueno, el campo vale sigma libre sobre epsilon 0. Bueno, y ahí cuando reemplazan, y van a ver que también llegan a esa expresión. Claro. Después van a esta expresión y bueno, la diferencia de potencial es lo que estuvimos hablando recién, tiene que alcanzar la diferencia de potencial de la fuente, y la carga la pueden calcular conociendo la capacidad del capacitor, que la acabamos de calcular en el primer paso, y multiplicándolo por la diferencia de potencial que tiene, a la que está sujeta el capacitor, que era la de la fuente. O sea que acá lo que faltaría, para terminar de dejarla bien expresada, es poner a epsilon 0 sobre D, ¿no? Para cumplir la... Claro, reemplazar la capacidad, esa capacidad sub 0 por ese valor, A epsilon 0 sobre D. Y después la energía
sería un medio, y fíjense que ya tenemos calculado C0, podemos ponerla como C0 por delta B0 cuadrado, o si no podríamos ponerlo como un medio de Q cuadrado, ponen esto acá al cuadrado, dividido C0 les va a dar lo mismo. Pero para calcular la energía necesitan la capacidad del capacitor y la diferencia de potencial a la que está. La capacidad la calculamos, la diferencia de potencial la tenemos. O la carga dividido la capacidad es lo mismo, les va a dar la misma expresión. O sea, el antes con el capacitor vacío lo tenemos, vamos por el después. Para poder saber el después hay que decidir quién se conservó, el procedimiento cómo era, para saber quién tengo igual después de meter el dieléctrico, la carga o la diferencia de potencial. Entonces digo, bueno, lo cargué con una batería y desconecté la batería. Luego metí el dieléctrico. La carga, cuando desconecté la batería, ¿se pudo ir a alguna parte? ¿Qué piensan con la carga que tienen esas placas? No. No. ¿Y hay alguien que obligue a las placas a mantener la diferencia de potencial? O sea, ¿se entiende esa parte? Sabíamos que las placas estaban a ese delta B0 hoy porque estaba esta batería o esta pila conectada. Pero si la desconecté ahora y colocamos un dieléctrico, ¿no? ¿Qué pasa con ese delta B? Y se mantiene porque el dieléctrico, porque no deja, o sea, como al ser un aislante no deja pasar las cargas. Puede Las ser. Pero uno de los dos se tiene que mantener, los dos no, porque si no la relación no va a cambiar. Estamos de acuerdo que la capacidad al meter el dieléctrico cambia. Claro, primer detalle, eso, justo iba a resaltar eso, Mari. Cuando introducimos el dieléctrico, acuérdense que aumentamos la capacidad de este capacitor, ¿no? Y acuérdense que calculábamos la capacidad como la carga que había dividido la diferencia de potencial. ¿Sí? Alguno de los dos tiene que cambiar. Claro, si Cambia aumentó la la diferencia de capacidad, potencial. bien, cambia la diferencia de potencial, porque la carga, acá estamos diciendo, no se puede ir a ningún lado. Entonces va a quedar la misma carga que tenemos que ahora cuando estaba libre, digamos, sin el dieléctrico. Así que la carga va a seguir siendo la Q0 que calculamos en el inciso anterior. Ahí no está terminada la cuenta. Nosotros que venimos diciendo que habría que reemplazar cuánto vale ese cero, ¿no? En la última expresión tendría que... Claro. Esto es remarcar que tiene que quedar A epsilon 0 de, eso sí. O sea, ese epsilon 0 sí puede quedar porque eso depende de qué es el vacío o el aire, ¿no? Eso no, o sea, Bueno, pero esta es la expresión de la carga inicial, o sea, la carga la calculamos si tuviéramos A y tuviéramos D y el epsilon 0, esto nos daría X coulombios. claro, esto les da un número, tal cual. O sea, que aparezca el epsilon 0 es una casualidad porque cuando la calculamos la primera vez, ella estaba en el vacío, entonces ahora que la voy a mirar, como la carga no podía ir, o sea, a través los cables estos están cortados, y a través del capacitor no pueden pasar las cargas, así que ¿qué opción hay? No, viste, se tienen que quedar ahí las pobrecitas. Entonces, no importa cómo haya calculado en el análisis anterior, ya sé cuánta carga tienen las placas y no se puede mover de ahí. Entonces, que le quede el epsilon 0 es simplemente porque la cuenta anterior lo tenía, digamos, no tiene que ver con que ahora esté o no vacío, digamos. Bien, entonces se conserva la carga. ¿Cómo varía la capacidad? Ahí podemos hacer la cuenta y fijarse que hay que multiplicar a la capacidad que ya habíamos calculado por K. Y acá está escrita como K por C0 y reemplacé K, ¿no? Entonces ya tenemos la capacidad y la carga. Nos faltaría el campo, la diferencia de potencial y la energía. Para determinar la diferencia de potencial necesito conocer el campo, que sería el que tendría si tuviera el capacitor con la carga Q0 y vacío dividido K. ¿También te acuerdan que dijimos que el campo dentro de un capacitor con dieléctrico es el que tendría con la misma carga libre, sin dieléctrico, pero dividido K? O sea, hago la cuenta como si no estuviera el dieléctrico y después lo divido K para considerar al dieléctrico. Entonces, haciendo esa idea, digo, bueno, ¿cuál era el campo que tendría ahí? La carga Q0, que la tengo allá, dividido sobre epsilon 0A, o sea, esto es sigma libre sobre epsilon 0, que es Q0 sobre A sobre epsilon 0. Ese sería el campo que tendría si no hubiese nada dentro del capacitor. Estaría de una dirección a la otra. Si lo escribo vectorialmente, si hubiera puesto el eje X, en este caso estaría apuntando hacia abajo el eje X. Y lo divido acá para sacar el que tengo debido a que hay un dieléctrico. Entonces, si tengo ese campo, la diferencia de potencial la puedo escribir como el campo por la distancia. Bien, por lo mismo, puedo hacer la integral, como el campo es una constante, lo saco y me queda
la integral del diferencial de X que nos da D. Bien, ahí estoy tomando, recuerden siempre, el valor, cuando nos preguntan así la diferencia de potencial, uno la toma positiva, salvo que nos digan de quién a quién, ¿no? O que nos pregunten cuál es la placa con mayor potencial. Y acá lo sigo dejando todo en función de Q0, fíjate, por algún motivo. Sí, estaba viendo eso. Pero bueno, el Q0 lo tienen allá arriba recuadrado, así que no habría demasiado problema. Ah, no, mirá. Muy bien, Marisa. Muy bien, Marisa. Ah, Sí, bien. O sea que termina, claro, serían haciendo todos los reemplazos. No, pero en realidad lo tienen ahí el delta B. ¿Para dónde lo tenés? El delta B0 como delta B. Claro, ahí lo tenés, delta no, delta B0. B0 es el dato, era la diferencia de potencial inicial a la que sometía al capacitor, así que está bien. Entonces la nueva diferencia de potencial era la que tenía antes, pero dividida acá. O sea, disminuí la diferencia de potencial, pero mantuve la carga. Y bueno, la energía almacenada la podría escribir como un medio cuadrado sobre C, reemplacé C como K sobre C0 y Q que era la carga inicial, la carga cuando no tenía dieléctrico, o la puedo poner como un medio de Q sobre delta. De C por delta B cuadrado, ¿o no? Claro, y delta B cuadrado es delta B0 al cuadrado sobre K cuadrado, y C0 es K por C. Sí, se te simplifica una de estas K. O sea que esas expresiones son análogas, digamos. Y ese sí lo dejé bien, no lo dejé del todo bien escrito porque no reemplacé ese cero. Ese cero no lo reemplacé. Te bajo 0,5 del primero, 0,5, ya tenés un punto menos más o menos. No, mira, en este que dice cuánto vale C, quedó bien. En la Q1 me faltó reemplazar C0. Acá está bien porque delta B0 y K son datos del problema. Acá está bien hasta acá, pero me falta la C0. Por eso, 0,5, 0,5, te bajo un punto. Un punto y si el problema vale un punto, no me quiere decir nada. Mala, jodida. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Menos mal que yo no corrijo, no, mentira. Igual. Pasa todo, menos mal que corrijo yo y esas cosas. En el campo el campo se reduce en 1 sobre K, eso lo estamos viendo, y por lo tanto también la energía almacenada. Fíjense en cómo se reduce en 1 sobre K la energía almacenada. La pueden ver. Ah, ya sé por qué. Sí, fíjense por qué no saqué C0. Lo dejé al C0. Porque era más fácil comparar la energía inicial con la energía final. ¿Ves que ahí Claro, tal cual. Tal cual. Entonces, reduje el campo y el campo es el que almacena energía. ¿Está bien? O sea, la energía está en ese campo. ¿Por qué digo que el campo almacena energía? Porque ese campo es el que después me va a permitir a mí que ese capacitor funcione tal vez como una fuente. Entonces, ese campo a mí cuando veamos más adelante, va a ser todo lo que me importa. Ese campo que logré establecer dentro del capacitor es lo más importante, es el almacenador de energía, ¿no? Bueno, y después ¿qué nos puede pasar? Porque ¿qué más puede pasar en la vida? ¿Qué hubiese ocurrido si mantenemos conectada la batería? O sea, si hacemos lo mismo, pero en lugar de desconectar la batería, dejamos conectada la batería y le metemos el dieléctrico adentro. ¿Qué piensan que pasaría? Claro, esta es otra posibilidad ahora. Claro, las dos posibilidades que tienen. ¿La dejan conectada o la desconectan? En el primero la habíamos dejado, la desconectábamos, y acá en el segundo la dejamos conectada. En el chat preguntan, ¿se carga un poco más? ¿Quién se mantiene constante para poder contestar eso con seguridad? ¿La carga o la diferencia de potencial? Si la batería permanece conectada. Claro, preguntan cómo, ahí se perdieron. Acuérdense que cuando empezamos a pensar en que teníamos el capacitor primero con aire o vacío en el interior, ¿no? Lo conectábamos a una fuente y entonces una vez que teníamos eso, introducíamos un dieléctrico, ¿sí? En esta condición de introducir el dieléctrico podíamos desconectar la batería e introducir el dieléctrico, o ahora dejamos la batería conectada y ahí introducimos el dieléctrico. Entonces, lo primero que nos preguntábamos era cuál de las dos magnitudes se mantienen constantes, si la carga o la diferencia de potencial. Eso es lo que preguntaba recién Marisa. ¿Ahí volvieron? ¿Me siguieron? En el chat dicen la diferencia de potencial. Claro, porque la batería va a hacer lo necesario para que se acomoden las cargas en la placa y se asegure. O sea, esto que hablábamos al principio, ¿te acordás? Las cargas se van a acomodar de modo que la placa, el cable y el borne de la batería esté todo al mismo potencial, entonces ya no haya movimiento de carga. Entonces, obviamente, se va a mantener la misma diferencia de potencial si no sacamos la batería. Como se conserva la diferencia de potencial, que ahí lo tienen escrito, otra cosa que va a ser la misma es la capacidad,
¿Por qué se va a hacer la misma? Y porque básicamente la capacidad es la capacidad de mi arreglo de conductores con el material que tengo adentro. Si ya la calculé una vez, no tengo que recalcularla. Es la misma. ¿Sí? No depende de cómo yo conecte las cosas, la capacidad. Así que eso tampoco cambia. Pero la carga sí va a cambiar, porque cuando yo haga la definición, la capacidad, que es la carga sobre la diferencia de potencial, entonces despejo la carga, Q es delta B por C. Delta B sigue siendo delta B cero, pero la capacidad es K por C0. La capacidad aumentó en los dos casos, lo que varía ahora es que Sí, tenés más carga. Entonces dice Ayelen, ¿sí se cargan un poco más las placas? Sí, Sí, las placas quedan con más carga en ellas, digamos, ¿no? Bien, genial. sí, Pero una queda con carga negativa y otra con carga positiva, ¿no? sí. Eso sí, eso siempre. O sea, Sí, se tal podría cual. decir como que una se descarga. Lo que pasa es que cuando uno habla carga, siempre habla de que tiene excesos de cargas. Lo que sucede es que siempre cuando decís que algo está cargado, sea positivo o negativo, si es que hay un exceso de esa cantidad de carga, o Claro. sea, si es positivo es porque hay exceso de cargas positivas con respecto a las negativas. Y si está cargado negativamente, dirás que hay más cargas negativas que positivas. Entonces ese concepto de descarga puede por ahí generar como que no se entiende qué es lo que estás diciendo. Porque, Significa que no hay cargas, no que hay menos cargas negativas. claro, no sé si aclaramos o no tu Sí, sí, sí. O lo oscurece. Sí, Y otra genial. cosa, o sea, porque ustedes dicen como que el potencial no varía, pero el potencial de cada placa, tipo, ¿se puede hablar de el potencial de cada placa individualmente? ¿O está mal hablar de eso? Claro, cuando dijimos que el potencial no varía, lo que dijimos queríamos decir que la diferencia de potencial no está variando. A veces nosotros, en nuestro abuso del lenguaje, cuando decimos conectamos algo a un potencial, estamos hablando que conectamos los extremos a una diferencia de potencial. Eso es un abuso del lenguaje nuestro, ¿no es cierto? Que a veces Sí, totalmente. ustedes. También Que es siempre es la diferencia de potencial de lo que estamos hablando. sí. O sea, no hablamos del el potencial de una placa o el potencial de la otra, sino hablamos la diferencia de potencial entre las placas. Para ser Claro. inclusivos, Entonces, estuvimos cada placa tiene su potencial individual. A eso iba mi pregunta. claro, cada una tiene su valor de potencial y la diferencia de potencial es delta B. Pero a veces cuando te dicen la conectamos a un potencial de 12 voltios, están hablando de la diferencia de potencial entre los bornes de una batería de 12 voltios, que le ponen 0 al terminal negativo y 12 al positivo. Pero porque el potencial, porque siempre nos interesan las diferencias de potencial, no el potencial en valor absoluto. Bien, bien, perfecto. Bien, entonces si queremos calcular el campo, recuerden que lo podíamos calcular pensando en esta relación que tiene el campo, que es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor dividida la distancia. Y eso, como la diferencia de potencial no se alteró, tampoco se alteró el valor del campo. Y eso tiene que ver principalmente con que mantuve la diferencia de potencial y las cargas se acomodaron para mantenerla. Entonces tendré las cargas adecuadas para compensar los efectos de las cargas de polarización. Y la energía almacenada, tengo que hacer, bueno, acá vamos de vuelta, un medio de, pues esta cuál fue la que calculé. O sea, Un medio cuadrado de Q cuadrado sobre C hiciste, ¿o no? o sea, Q vale K por Q0, o sea que la parte de arriba nos quedaría K cuadrado, Q0 cuadrado. Y C vale K por C0, entonces una K se me simplifica. Claro, como nos pasó hoy. Para que en el chat nos habían consultado, ahí te planteo la pregunta, cuando hablábamos de que la carga cambia, ¿no? Pero la diferencia de potencial se mantiene constante, en este caso, dice. O sea, la diferencia de potencial se mantiene, pero como que su capacidad para recibir carga aumenta, por eso se cargan un poco más. Esa es la pregunta. Pensá que si no tuviera la fuente para meter más cargas, lo que estaría pasando es lo que pasaba arriba, que al meter el dieléctrico y generarse esas cargas de polarización, se va a reducir la diferencia de potencial adentro del capacitor porque hay un campo menor, digamos, están esas cargas de polarización generando un campo opuesto al campo que generan las placas metálicas. Como yo mantuve conectada la batería, entonces esa batería tiene que mantener la diferencia de potencial, tiene que mantener el campo en el interior. Entonces, ¿cómo hace para compensar el efecto de las cargas de polarización?
Y cargando más las placas, porque de esa forma logra compensar el efecto de las cargas de polarización. ¿Sí? Está bien, dice, genial, sí, sí. Bueno, tema nuevo. La maratón de los temas. Corriente eléctrica. Hoy es el récord. No, el récord fue el otro día. Hoy son muchas. De temas nuevos, digo, en una clase, ¿o no? No sé. Sí, no, pero vamos a batir más récords con estas condiciones. Corriente eléctrica. Hay que aclarar que no es mi idea dar todo en una clase. Así está. Es más, tendría que dar un tema más, 2 temas más que hoy no voy a dar hoy, que son No, imposible. leyes de Kirchhoff y régimen transitorio. Eso no lo voy a dar. O sea, imagínense. Corriente eléctrica. Vamos a empezar a ver qué es la corriente eléctrica y eso va a clarificar algunas de las cosas que estuvimos hablando con los dedos hace un rato con los capacitores. El corriente eléctrica es el movimiento de cargas de una región a otra del espacio. Cuando ocurre para alcanzar el equilibrio electrostático se llama transitorio. Es decir, ¿vieron cuando decíamos, yo aplico un campo a un trozo de metal y las cargas se distribuyen? Bueno, las cargas se van a ir a acomodar, y qué sé yo, y mientras están acomodándose, hasta que se quedan quietas, eso es un transitorio. Están yendo hacia el equilibrio electrostático. O sea, obviamente no hay corrientes en el equilibrio electrostático, ese movimiento de cargas no va a ocurrir. Pero vamos a poder también mantener una corriente, vamos a ver bajo qué condiciones se pueden mantener corrientes. Todos sabemos que pasan corrientes por los elementos electrónicos en nuestras casas, o sea que evidentemente hay una forma de evitar que se alcance el equilibrio electrostático. Entonces, por lo pronto, la primera definición es que una corriente es un movimiento de cargas que va de una región a otra y que si ocurre para alcanzar el equilibrio electrostático lo vamos a llamar transitorio. En los distintos materiales, las cargas en movimiento pueden ser positivas o negativas. En los metales, que son los que vamos a trabajar acá, los portadores de carga son los electrones y por lo tanto van a ser unas cargas negativas las que se muevan. Pero en los plasmas y en soluciones iónicas pueden ser electrones o iones positivos. Eso puede ser cuando, no sé, tienen soluciones de agua con sal, que pueden tener iones. Bueno, ahí pueden ser positivos o negativos, o pueden ser electrones y iones positivos, o sea, depende lo que tengan. O sea, que no está prohibido, puede haber movimiento de cargas positivas. Y los semiconductores, que no nos vamos a meter mucho en el lío, además de los electrones hay ciertos mecanismos que se interpretan como si fueran el movimiento de cargas positivas. Entonces no era tan loco lo que antes de saber la estructura de la materia pensar que se movían cargas positivas. El tema es que con lo más habitual, con un pedazo de cobre, por ejemplo, lo que se mueven son los electrones. En un conductor, en un material metálico, lo que se mueven son los electrones. Lo común es que se muevan los electrones. Vamos a centrar la atención en los metales, que en adelante los vamos a llamar conductores. Una definición más formal para la corriente es que es la carga neta positiva que fluye a través del área por unidad de tiempo. Y la definimos como la variación de la carga que está pasando por unidad de tiempo. Pero, o sea, la carga neta positiva que está pasando por unidad de tiempo. Pero fíjense en algo interesante. Dijimos positiva. Y acá va esto de la convención, porque decís, pero pará, ¿por qué la definís positiva? Si yo sé que en los que me acabas de decir que vamos a trabajar en la materia, que son los metales, son los electrones en movimiento. ¿Por qué no la definís al revés? Es por convención. Pero no está tan mal, no es que va a ser tan problemático, porque en realidad, si miran el dibujo que tienen a la izquierda, una corriente, definida de esta forma como cargas positivas moviéndose hacia la derecha, puede ser también pensada como si fuera un conjunto de cargas negativas moviéndose hacia la izquierda. O sea, todo es relativo de cómo lo miren. O sea, ver cargas positivas hacia la derecha es como decir, bueno, en realidad son cargas negativas que se mueven al revés. Entonces, esa sería lo que nos permite seguir hablando con esta definición. La unidad de corriente es el amperio, que es coulomb por segundos, lo pueden ver a partir de la definición de corriente. Y una cosa interesante es que la corriente es un escalar, no es un vector. No podría ser un vector, porque la corriente es cómo se mueven las cargas, y si yo hago un circuito, que vamos a hablar un poco mejor de qué, con cables y demás, y va siguiendo la forma extraña que tiene un circuito, o sea, que no está fácil asignarle un vector a algo que en realidad no es como, por ejemplo, pensar, o sea, cómo le asignamos a ese camino tortuoso el vector, digamos. Entonces, para hablar de la corriente vamos a hablar más bien de un escalar, de una cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo,
pero para aumentar la ambigüedad sí vamos a dar dirección y sentido, ¿no es cierto? O sea, le vamos a dar un poquito las características de un vector, pero no es un vector. O sea, tenemos que Claro. definir a dónde van las cargas, ¿bien? Claro, es importante definir el sentido de circulación de una corriente, ¿no? Pero bueno, siempre recordando que es un escalar. Pero no nos importa tanto la dirección, o sea, si tenemos un circuito que va cambiando toda su forma, uno dice, bueno, uno recorre el circuito, a veces decimos horario, antihorario, en la dirección de las agujas del reloj, en la dirección contraria, pero no nos importa tanto en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario, no nos importa tanto si está cambiando la dirección en el espacio, sino más bien en cómo está circulando. Por eso es que es un escalar, pero tenemos que hablar del sentido en el que circulan esas cargas positivas. Siempre pensando que todo lo que pasa realmente es al revés, ¿no? O sea, son las cargas negativas para el otro lado. Sí, como decían hoy bien ustedes también, ¿no? Sí, sí. Nos gusta complicarles la vida, pensar todo al revés, rebuscado, porque así mostramos nuestra superioridad como físicos, ¿no es cierto? Algo de eso puede ser. No sé, yo por lo menos no, a mí me mareó lo mismo que a ustedes, así que no quiero demostrarle. Sí, ni hablar. No, a nosotros también. Pero bueno, es como que ya después de tanto usarlo te terminás acostumbrando. Claro, sí, sí, a muchas cosas te terminas acostumbrando. Bien, si el movimiento ocurre en una trayectoria cerrada, esa trayectoria se la llama circuito. Por eso se me escapó varias veces cuando seguimos un circuito, es la trayectoria cerrada que pueden seguir las cargas. Obviamente vamos a ver cómo hacemos para, o sea, obviamente necesitamos un material conductor donde confinar esa trayectoria. Bien. Definimos la densidad de corriente, esta sí va a ser un vector, como la carga neta positiva que fluye por unidad de área y de tiempo, tal que se cumpla que la integral de flujo del vector densidad de corriente escalar diferencial de área nos dé la corriente. O sea que la corriente en realidad es un flujo de cargas. Expresado así es un flujo de cargas, ¿no? Pero nos importa cómo fluyen, porque si yo aplicara un campo, no como está acá derechito, sino medio torcido, no todas las cargas atravesarían esta superficie, ¿no? Entonces ahí tendría que ver cuántas realmente logran atravesar la superficie, o sea, necesito saber cuántas logran pasar, no las que se quedan medias tangentes. Entonces, por eso va el producto escalar. Bien, quiero saber cuántas cargas salen derechitas, digamos, en la dirección del diferencial de área. Entonces, por eso va el producto escalar. La cuestión es que esa sería la definición más formal en el sentido físico, ¿no? Porque uno le va a dar más sentido ahora a J, la vamos a relacionar esa J con el campo eléctrico. Esta es la que nos gusta más electro a nosotros, ¿no? Porque ahí ponemos quién es J y hacemos todas las cuentas. Y esta es la que le gusta más a la gente que hace circuitos. Tal cual. Entonces, esta que tiene una cosa, que si J es uniforme y paralelo al diferencial de área, entonces, si es paralelo al producto escalar, nos da el producto de los módulos, o sea que nos queda J por el diferencial de área. Y si es uniforme J en todo el área que está atravesando, entonces sale de la integral y nos queda la integral de J, o sea, nos queda J por la integral del diferencial de área, que nos da J por A. Esta fórmula I igual a J por A, la suelen usar muchísimo ustedes, porque la mayoría de las veces las corrientes van como en el dibujo, con una dirección UJ, que nos marcaría la cantidad de cargas por unidad de tiempo y área que están apareciendo en esta superficie, o sea, parados acá en un dado momento, cuánta carga pasó. En este caso es uniforme, es la misma en cualquier punto de la sección transversal, y además es paralela al diferencial de área que era saliente, ¿se acuerdan? Eso lo aprendimos en la clase pasada. Entonces, al final decís, bueno, la mayoría de las cosas van a ser cables, donde tenemos una situación como la de los dibujos, y bueno, entonces la mayoría de los casos vamos a asociar ahí como J por A. Pero la realidad es que tenemos que tener cuidado porque si no se cumpliera que la densidad de corriente es paralela al diferencial de área transversal, o si ese material fuera medio inhomogéneo, no podríamos quedarnos con esto y tendríamos que ir a resolver la parte de arriba. A ustedes les va a tocar siempre la de abajo, ¿no es cierto? No les vamos a... Claro, acá en el chat dicen que se perdieron un poco bien. ¿Quién es? ¿Qué es J? J es la corriente dice la carga que atraviesa toda la sección transversal. ¿Cuánta carga por unidad de tiempo atravesaría, por ejemplo, esta tapita del cilindro que estamos mirando? Bien. ¿Cuánta carga por unidad de tiempo está pasando por acá? ¿Sí? En cambio, J es cuánta carga por unidad de tiempo y unidad de área. O sea, en un punto específico de esa área, cuánta carga pasa. Entonces yo sumo
toda la carga que pasa por cada uno de los puntos de esa área me da la corriente total. La suma, como es, la integral. Y tengo el cuidado de hacer un producto escalar para tener en cuenta que en este caso el producto escalar es trivial porque vienen paralelas, la corriente ven las vectores velocidad de las cargas son paralelos al diferencial de área, que sería un vector que sale perpendicular a esa área que está marcando recién, pero bueno, algún caso podría no serlo, y ahí tendríamos que resolver el producto escalar. Creo que ustedes no tienen ningún caso en el que no lo sea. No, pero no sé si ahora no me acuerdo si lo dejaron en la práctica o no, pero por ahí sí es común que les pregunten, por ejemplo, no sé si capaz que lo pusiste ahora ese ejercicio, Mari, viste que tenían, ¿cómo? Que tenían como un ladrillito y tenían una corriente dibujada, por ejemplo, y tenían que decir cuál era el área de las caras como de ese ladrillito que usaban para calcular el J, por ejemplo. Creo O que una cosa así. no lo puse y me parece que lo sacó. Ah, bueno. Bueno. En otro momento aparecía eso, bueno, y ahí era por ahí importante definir bien cuál era el área que Claro. uno usaba para definir bien el J. El J es, por eso se define como el área, pero transversal a la dirección en la que circulan las cargas, ¿no? Esa densidad de corriente sobre área, pensándolo en el área perpendicular a la dirección en la que circula. Por eso Marisa habla de las tapitas, ¿no? del cilindro, de este dibujo, siempre pensando en esa área transversal. Tenemos que hablar de cómo se genera la corriente en un conductor, porque eso nos va a ayudar a entender más profundamente qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver. Mientras circula una corriente en el conductor, ¿el campo eléctrico es nulo en su interior? Porque hasta ahora venimos diciendo que el campo eléctrico se va a anular en el interior de los conductores. Cuando se están moviendo las cargas en el interior de un conductor, ¿es nulo el campo eléctrico en su interior? Y para contestar esa pregunta, por ahí nos ayuda a preguntarnos cómo logramos generar esa corriente, cómo hacemos que se muevan las cargas. No, porque si están en movimiento no se pueden compensar, digamos. Si están en movimiento, no se pueden, ¿qué? No entendí, te cortó justo el último pedacito. Compensar, pero no es la palabra, en realidad. El compensar vos querés decir que se acomoden en los extremos del conductor y generen un campo opuesto que anule el campo aplicado, una cosa así. Claro, Bueno, acá justamente no sé, o sea, mientras están en movimiento todavía no lograron anular el campo aplicado, suponiendo que los dejemos que logren hacer eso. ¿No? ¿Entendés? No alcanzamos por eso digo que el campo no es nulo. el campo no es nulo, claro. Para que produzca un movimiento tiene que haber un campo en el conductor. O sea que si hay una corriente hay un campo en el conductor. O sea que la frase que a veces les queda como redonda y grabada a fuego tipo sello en la frente, del que el campo en el interior de un conductor, el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero, no es así, sino que la frase es el campo electrostático o el campo eléctrico en condiciones electrostáticas en el interior de un conductor es cero. Si cuando el conductor alcanzó el equilibrio electrostático, cuando cesó el movimiento de cargas, el campo es cero. Pero cuando hay paso de corrientes, no cesó el movimiento de cargas. No estamos en equilibrio electrostático, el campo no puede ser cero. Entonces creo que es una misma pregunta. Bueno, para generar ese campo, para generar obviamente el movimiento, necesitamos el campo eléctrico no nulo o en su defecto una diferencia de potencial como conectando una fuente. Acá les contesté yo recién que las condiciones no son electrostáticas, obviamente porque hay movimiento de cargas. ¿Cómo generamos el campo eléctrico en el interior del conductor? Porque ahora asumimos que hay un campo adentro, pero ¿cómo logramos que se genere? O sea, ¿Cómo hacemos para que haya campo? Claro, acá sería, ¿quién es el responsable para que este pobre conductor no tenga equilibrio electrostático? No esté equilibrado. Háganse cargo, vamos. Paso, dicen acá en el chat. Y se ríen. Pasan, esta no. Necesitamos un campo externo o una diferencia de potencial generado externamente. Alguien desde afuera lo tiene que hacer. El conductor solo no se va a generar un autocampo para mantener la corriente adentro de él, ¿sí? Claro, o sea, si vamos hasta antes del recreo, justamente usamos algo para generar movimiento de cargas, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué le conectábamos al capacitor? La batería, claro, las pilas, las baterías, ¿no? Eso genera una diferencia de potencial externa al conductor y eso me puede generar un campo adentro del conductor. ¿Cómo lo mantengo a esa corriente? Generamos el campo y ¿cómo lo mantengo? ¿Qué cosa la mantiene?
A ver. Y la fuente que lo está generando. Claro, la batería tiene que mantener ese campo. Bien, entonces Tal cual. la fuente, o sea, no le queda otra. Vamos a empezar a hablar acá un poco mejor, ¿no? Tenemos una fuente, alguien que asegura que los dos extremos del cable se mantengan a una diferencia de potencial que es la que establece la fuente. Entonces, mientras tengan la fuente conectada, los dos extremos del cable van a tener, o los dos extremos del conductor van a tener una diferencia de potencial. Si hay una diferencia de potencial, va a haber un campo eléctrico en el interior, y si hay un campo eléctrico en movimiento de cargas. Las fuentes... Acá en el chat preguntan, ¿pero eso no se corta en algún momento? Se están imaginando, dice como que si la diferencia de potencial se iguala o algo así puso, Vamos a empezar por partes. Si tenemos la fuente conectada, o sea, si nosotros teníamos un pedacito de cobre así, un alambre de cobre, veníamos de afuera y aplicábamos un campo externo, sí, se acumulaban las cargas en los extremos del conductor y anulaban el campo en su interior. Hasta ahora ahí alcanzaban el equilibrio electrostático. Ahora, cuando le dejamos conectada la fuente, esa acumulación en los extremos no lo dejamos que ocurra. La fuente está sacando las que se acumulan de un lado y mandándolas al otro. Hace una circulación, entonces nunca llega el conductor a acumular en sus extremos la diferencia de potencial para anular la diferencia del campo eléctrico generado por la diferencia de potencial de la fuente. La fuente se asegura que esos dos extremos se mantengan a la misma diferencia, a la misma diferencia de potencial que tiene la fuente. Entonces no puede apagarse el campo en el interior. El conductor no logra, lo único que logra es que circulen cargas. Estamos hablando de una fuente ideal, ¿bien? Si ustedes agarran un pedazo de alambre y lo conectan a una pila, van a ver que el alambre se calienta y que Ojo, no hagan eso. el alambre se calienta, se van a chamuscar un poquito los deditos, no lo hagan con una batería de auto porque no me hago responsable de nada. No. Eso no, pero con una pilita se van a chamuscar un poquito los deditos, depende del grosor del alambre, se va a calentar y la pila se les va a gastar, porque esto Claro. es quitar la pila. Podemos saber que es cortocircuitar, pero es hacer eso, digamos, unir la gota en el minuto. O sea, no es una fuente ideal la pila, ¿bien? Pero en esta cosa, una fuente ideal sería alguien que no se gasta, digamos, que lo que ocurre dentro de la pila para asegurar esto sigue ocurriendo esa reacción química, y bueno, la pila se encarga de mantener la diferencia de potencial en los bornes de los dos extremos del cable y asegura que siga el movimiento de cargas. Claro. Cuando se producen estas condiciones, que es cuando se produce una diferencia de potencial, pero la tenemos conectada a una pila, que tiene siempre el mismo, por ejemplo, no sé, 1,5 volts, siempre es ideal y nunca pierde carga, o sea, tiene siempre 1,5 volts, hablamos de condiciones estacionarias, es decir, no electrostáticas, que eran cargas quietas, sino estacionarias, independientes del tiempo. Siempre tengo la misma cantidad de carga atravesando la misma área, porque tengo siempre la misma diferencia de potencial, siempre el mismo campo dentro del conductor. Y la corriente que vamos a obtener va a ser independiente del tiempo. Estas serían ahora las condiciones a las que estamos entrando. Son condiciones estacionarias. Por eso, si miran el aula de Moodle, yo, como las clases nos quedan la práctica, me di cuenta que no está separada la parte electrostática de la estacionaria, ¿bien? Por cómo están armadas las clases, ya de la materia, no como la armé yo. Y entonces, como no puedo separar la práctica 4 en 2, tuve que juntar condiciones electrostáticas con circuitos, por eso están unidos ahora en una misma solapa. Pero es por un tema de las prácticas, sino en este momento acabamos de abandonar las condiciones electrostáticas. Ahora ya las cargas no se pueden quedar quietas, no las dejo quedarse quietas, le puse una fuente para que se mantenga el movimiento de cargas, para que haya una corriente. Y el caso más sencillo, que es el estacionario, eso tengo una fuente que mantiene la diferencia de potencial constante, entonces aseguro una corriente independiente del tiempo. Pero bueno, eso es un poco discutir qué es lo que está pasando, porque hay frases cerradas que muchas veces las repiten sin comprender bien que acabamos de cambiar las condiciones. Este es el punto de quiebre, digamos, nos fuimos a otra cosa. Ahora las cargas en movimiento. Entonces el campo eléctrico tiene que existir dentro del conductor, no es... El campo que era cero era en condiciones electrostáticas, cuando al conductor le dejábamos alcanzar el equilibrio electrostático. Esto le voy a pasar un poquito rápido, lo que sigue, pero es más que nada un modelito. De última lo vuelven a escuchar para ver si lo entienden. Pero fíjense, lo que tenemos es, vamos a tratar de describir un modelito microscópico de qué pasa adentro del conductor un poco más claro.
por qué hay una corriente y qué pasaría si no tenemos estas consideraciones de movilidad. ¿Por qué se calienta, por ejemplo, el material cuando pasa una corriente? Eso que dijimos, cuidado, se van a chasmuscar los deditos. Bueno, arriba lo que tenemos es un conductor. ¿Bien? Ese conductor tiene electrones en movimiento y no hay campo. Entonces, acá abajo hay como si pudiéramos mirar una región ampliada donde está ese electrón y tratar de ver cómo son los movimientos de los electrones. Las líneas azules, ven que van con flechitas, marcan cómo se mueven los electrones dentro de un material cuando no hay campo. O sea, las cargas dentro del conductor no es que están quietas y se empiezan a mover en presencia de un campo. Están moviéndose, pero en esos movimientos tipo browniano, o sea, al azar, para cualquier lado. Entonces, si uno los va siguiendo, al final el tipo parte por acá, se mueve, qué sé yo, colisiona con los átomos de... O sea, que el electrón no está solo en el espacio. Bien, están se acuerden que los materiales, por ahí los que vieron algo de química, saben que por dentro son una estructura donde están acomodados medio en una red los átomos. Y los materiales, los conductores, tienen a los electrones capaces de moverse a través de esa red. Entonces esos electrones, que son los electrones libres, los de conducción, los que tienen la posibilidad de escaparse y moverse a través de toda la red, se mueven al azar, digamos, para cualquier lado, pero qué sé yo, en su movimiento se encuentran con otro electrón y chocan, se encuentran con un átomo de la red y chocan, entonces se van moviendo, pero como no hay ninguna dirección preferencial, van chocando para acá y para allá, y en principio nunca se terminan desplazando. O sea, este que está acá va a volver cerca de la posición inicial, y bueno, si siguen haciendo el movimiento, van a ver que hacen todas estas flechitas azules alrededor de la misma región. Cuando ustedes sacan el valor promedio del desplazamiento, les daría 0. Pero cuando vienen y le aplicamos un campo, que sería el dibujito del conductor que tenemos abajo, sobre el electrón actúa una fuerza. Esa fuerza, fíjense que esto, que si fuera una carga positiva apuntaría En la dirección del campo, pero como es negativa va en el sentido opuesto. apuntaría en la dirección del campo, pero acá lo está haciendo opuesto, el campo está hacia la izquierda y la fuerza va hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a terminar produciendo en el electrón? Que al final, si bien está haciendo ese movimiento aleatorio, el campo lo está como corriendo un poquitito. Por eso tienen estas trayectorias. Fíjense que estas trayectorias son rectas las que sigue la línea azul, porque en realidad hasta que no se encuentre con alguien en su camino para dar el choque, no está acelerado. En cambio, cuando miran las trayectorias rosaditas, se mueven, pero está siendo acelerado por el campo. Entonces, una trayectoria curvada implica una aceleración. Y si van viendo cómo sigue el movimiento, van a ver que en promedio el electrón se desplaza un poquito. O sea que si ustedes toman el desplazamiento promedio, van a ver que se va desplazando para algún lado. Entonces esto es lo que pasa, es como que espiamos dentro de un material conductor con y sin campo. Vamos a hacernos preguntas. Este movimiento al azar, el que marca las curvas azules que no están acelerados, tiene una rapidez casi de relativista, 10 a la sexta metros por segundo. Se mueven súper rápido los electrones en este movimiento. Durante el movimiento al azar, los electrones colisionan elásticamente, es decir, que no pierden energía, le pegan a los demás, pero lo hacen elásticamente con los iones de la red, así que no producen calentamiento. Si no hay un campo, no hay un desplazamiento neto, no ceden energía a los iones de la red cuando se mueven. En presencia del campo, los electrones son acelerados por esa fuerza que sería menos C por E, ¿no? Menos la carga electrónica por el campo eléctrico. Esa fuerza es constante. Supónganse que ponemos un campo constante, sería constante, siempre tendríamos menos la carga electrónica por el campo. Pero si esa aceleración es constante, yo debería esperar que la velocidad aumente, ¿no? Y bueno, esperando el suficiente tiempo se haga gigantesca. Pero fíjense que la velocidad con la que se producen los desplazamientos de los electrones, las velocidades con las que se mueven las cargas cuando miran una corriente, son del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Mucho menores que las que tienen cuando se mueven hacia el azar, y mucho menores que lo que uno esperaría si pensara que tenemos un campo todo el tiempo acelerando, ¿no? Y después decimos, bueno, y hay otra cosa más, si tardan tanto los electrones en moverse, porque están lentitos, ¿no? 10 al menos 4 metros por segundo. ¿Por qué yo vengo, por ejemplo, pónganse que tienen el patio, la luz allá en el fondo del patio, verano, quieren ir a tomar algo afuera, prenden la luz desde adentro de la casa y, no sé, 6, 7 metros atrás, es inmediata el encendido de una lamparita.
Si van tan lento, ¿cómo es que es tan rápido que se enciende la lamparita ya? ¿Cómo llegó tan rápido el electrón de la llave a ese punto? ¿Será eso? Bueno, vamos a ver cómo contestamos esto. Entonces, sí, hasta ahora vamos bien, los electrones son acelerados por esa fuerza que estábamos hablando hoy, que era menos la carga electrónica por el campo, la vamos a tomar en valor absoluto, así que aplicando la segunda ley de Newton, esa fuerza tiene que ser igual a masa por aceleración. Si igualamos menos C por el campo, en valor absoluto, E por el campo a masa por aceleración, podemos despejar la aceleración con la que se aceleran a los electrones debido a la presencia del campo, aquella aceleración que curva su trayectoria. Pero los electrones, cuando se mueven así, se van desplazando y se encuentran de repente con un ion de la red, con uno de esos átomos ubicados en la red, se van a encontrar que van a colisionar contra ellos. ¿Y qué le va a pasar a los electrones? Van a ceder toda su energía a ese átomo. Eso se llama que van a colisionar inelásticamente, pierden la energía que adquirieron acelerándose por la presencia del campo, se la van a dar al átomo de la red. En cada colisión ceden a los átomos toda la energía cinética adquirida por la aceleración del campo. Y los átomos comienzan como a vibrar, porque les dimos energía, y la vibración de los átomos de la red está relacionada con la temperatura. Eso por ahí lo vieron ya en química o en alguna materia previa, de que la vibración de los átomos en la red cristalina, o sea, en la red del material, comienza a tener que ver con la temperatura. Si uno eleva la temperatura, en algún momento esa vibración desarma la red y pasa a un estado líquido, y si siguen elevando la temperatura, terminan pasando al estado gaseoso, ¿no? O sea, le dan más energía a los átomos de la red y se separan. O sea, que esa vibración tiene que ver con la elevación de la temperatura. O sea, que los electrones se aceleran por la presencia del campo, se chocan contra los átomos de la red, le dan esa energía que adquirieron por el campo a ese átomo de la red, que comienza a vibrar y aumenta la temperatura del material. Obviamente, después que colisionaron, siguen su camino, se siguen acelerando y vuelven a pegarle a otro, ¿no? O sea que luego de cada colisión, el campo sigue dándole energía a los electrones hasta la nueva colisión. El tiempo entre colisiones, el tiempo promedio, se llama tau. Entonces, en promedio, si uno hace la cuenta hacia lo bruto, dice, bueno, entonces, ¿qué velocidad va a alcanzar? Si el electrón viene, acelera, le pega a un átomo, cede toda su energía, supongamos que queda en reposo, y luego lo empezamos a acelerar, entonces hasta que alcance el tiempo para una nueva colisión, o sea, hasta que pase ese tiempo tau. Entonces decimos, bueno, la velocidad va a ser la velocidad inicial, que suponemos que es 0 porque acaba de pegarle un átomo, más la aceleración por tiempo. La aceleración que le da al campo, que calculamos aquí arriba, y el tiempo que le lleva hasta que se colisiona con el siguiente. Esa velocidad final, que va a ser con la que va a entrar a la próxima colisión, es la velocidad de deriva. ¿Ven? Que no es infinita, o sea, porque no es que sigue acelerándose, tiene que ceder energía en cada paso, como que va moviéndose en una red, un camino de obstáculos. Todo este modelo nos lleva a decir que cuando una corriente pasa a través de un conductor, lo que ocurre es que se transforma en energía eléctrica, o sea, la que contiene el campo, que se la estamos dando a través de una fuente, de un enchufe, lo convierte en energía térmica, en calentamiento del material. Y una cosa importante es que más allá de que los electrones ganen y pierden energía, o sea, la ganen porque el campo las acelera, la pierdan cuando colisionen, los electrones siguen existiendo. Así que la carga se conserva, o sea, que eso nos obliga a que lo que pasa por un lado entre por el otro, o sea, que la corriente a lo largo de todo el material sea siempre la misma, que si yo voy midiendo la carga que atraviesa cada área, tendría que ser la misma. Por unidad de tiempo tiene que ser la misma. Esa es una ecuación de continuidad muy parecida a la que vieron cuando hablaban de caudal en Física 1. Todo este modelo, toda esta explicación que les estoy dando, les da una idea de por qué la lamparita del patio se prendió tan rápido. Sí, es cierto, esta velocidad de deriva que uno está estimando con este modelito que nos da el orden de 10 a la menos 4 metros por segundo, existe. El electrón que estaba en la llave, cuando yo apreté, se empezó a mover a esa velocidad. Le va a llevar un rato llegar al fondo del patio. Pero todo fue inmediato, la lucecita en el patio se prendió rápido, porque el campo eléctrico se establece en todo el cable a la velocidad de la luz. O sea, el campo eléctrico sí viaja a la velocidad de la luz. O sea, todo el cable, cuando ustedes abren la llave de luz, o cierran, ¿no? Cuando prenden la luz, todo el cable se establece inmediatamente el campo eléctrico. Entonces no es que el electrón que estaba cerca de la llave llegó hasta la punta, hasta la luz del fondo cuando cerraron la llave.
sino que al establecerse el campo, todos los electrones se empezaron a mover y los que estaban cerca de la lamparita empezaron a recibir este efecto y se empezaron a mover. O sea, se empezaron a mover los que estaban cerca de la lamparita, todo a lo largo de todo el cable, incluyendo los que estaban cerca de la lamparita. Son esos los que dan la primera encendida de la lamparita. Para poder saber cómo expresar todo esto en función de la velocidad de deriva, es pensar qué hacemos, qué ocurre dentro de un cable. Entonces, este es un pedacito de cable, acá hay unos electrones o unas cargas positivas en particular que se están moviendo en una dada dirección con una velocidad de deriva y que en un dado tiempo van a alcanzar esta área A. Entonces, la variación de la carga, o sea, la que va a estar atravesando esa área, tiene que ver con la carga que está en este volumen que alcanza el área en un dado diferencial de tiempo. Entonces digo, bueno, entonces va a ser, ¿cuánta carga tengo en este volumen? La densidad de portadores, cuántos electrones tengo por unidad de volumen, la carga que tienen los portadores, que la pongo como Q, el área que van a atravesar y, o sea, tengo que poner ahí el volumen, que es el área por la longitud del pedacito de cable del diferencial que estoy tomando. Y ese diferencial de X lo puedo escribir como la velocidad de deriva por el diferencial de T. Entonces, cuando hago eso, me acuerdo que la definición de corriente era de Q sobre diferencial de T, la variación de la carga respecto del tiempo. Entonces divido por diferencial de tiempo y obtengo que esto va a ser el número de portadores, y acá estoy poniendo ya la carga electrónica. Y estoy haciendo uso de esto de que los portadores tienen la carga electrónica, pero que estoy pensando en el movimiento de cargas positivas, por eso puse una E positiva. Ahí, ahora reemplazaste la velocidad de deriva, ¿no? Tenía de la expresión anterior que quedó del otro lado, tengo el número de portadores, la carga de los portadores, y el área y la velocidad de deriva, que es E portado sobre la masa electrónica. Esto es masa electrónica, no es M por E, es M sub E. Claro, es la masa del campo, del electrón, sí, que es la portadora de carga. Y bueno, y ahí tengo una expresión, que lo interesante de esto, que hay una relación entre la corriente y el campo. Claro. Entonces, si yo paso dividiendo el área, I sobre A, si esto es uniforme, porque supongo que es un cablecito, ¿verdad? I sobre A era la densidad de corriente J. Entonces, claro, todo lo que me quedó es una constante que acompaña al campo. Entonces, mi modelito así simplificado de las carguitas que se mueven y le pegan y ceden y qué sé yo, y usando uso de mi convención de que si yo sé que se mueven los electrones, pero en realidad planteo todas las ecuaciones pensando que se mueven cargas positivas, me llevó a una relación directa entre el módulo de la densidad de corriente y el campo eléctrico aplicado, a una relación de proporcionalidad, donde estas constantes de proporcionalidad son la masa electrónica, o sea, la masa del portador, la carga del portador, cuántos portadores tengo por unidad de volumen, y el tiempo entre colisiones, que tiene que ver con la estructura del material. Esta relación que acabo de obtener me permite justificar lo que se conoce como la ley de Ohm, que acá yo la llamo microscópica porque es la relación de proporcionalidad entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Cuando la escriben así, la están pensando como una propiedad intrínseca, o sea, sigma, que ahora no es la densidad superficial de carga, sino la conductividad, es una propiedad del material. Uno va a una tabla y dice, bueno, encuentro sigma, tiene tal valor, esa es la conductividad del material. La forma más general en la que van a encontrar ustedes a la ley de Ohm es la diferencia de potencial igual a I por R, o sea que es una forma más macroscópica. Ahí están pensando en la batería que conectaron, la corriente que establecieron y una nueva magnitud que se llama resistencia, pero esa R depende del largo del cable, del ancho del cable. O sea, esa R es algo que tiene que ver con el cable que están poniendo, la longitud. En cambio, esta sigma tiene que ver con el material, si es hierro, si es cobre. Uno busca la conductividad del cobre, del hierro, de la plata, de lo que sea. En cambio, esta R es una resistencia del material. El cable mide 10 metros, tiene tal espesor y demás. O sea que cuando lo escriben en forma macroscópica están pensando más en un circuito, y cuando lo escriben en esta forma están viendo más la relación entre el movimiento de cargas y el campo que aplicamos. Es una propiedad intrínseca del material. Si sigma o R son constantes, independientes en el caso de sigma, independiente del campo, y R es independiente de la diferencia de potencial, estoy hablando de las dos leyes al mismo tiempo, son conductores Ohm. O sea, si se cumplen estas leyes, ya visto del lado microscópico, aplico un campo y veo una densidad de corriente proporcional
o aplico una diferencia de potencial y veo una corriente proporcional, estos materiales que cumplen esas relaciones de proporcionalidad se llaman conductores ómnicos y para suerte ustedes van a ser los únicos conductores que vamos a ver. La resistividad es la conductividad a la -1 y las unidades son el ohm por metro. La de la resistencia era el ohm. La resistividad es una medida de la resistencia al paso de corriente. Tiene que ver con cómo es el material, cómo es la estructura de ese material. Si aumentamos la resistividad o disminuimos la conductividad, lo que significa es que yo voy a necesitar tener un campo eléctrico más grande para lograr la misma densidad de corriente. Y una cosa muy importante, la diferencia en la resistividad o en la resistencia, pero más la resistividad porque es la propiedad intrínseca, entre un material conductor y un material aislante es la que nos permite confinar las corrientes a los conductores. O sea, si uno mira una tabla que la pueden agarrar de un libro y miran la resistencia de un conductor, es del orden de 10 a la -8. En cambio, la de un aislante es del orden de 10 a la 24, 10 a la 20, depende del material. O sea que hay 28 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, vos decís, bueno, evidentemente, si yo soy un electrón, me voy a ir por el conductor. El otro tengo un material aislante, se me hace casi imposible moverme, se me resiste demasiado el material. Entonces, Claro. en condiciones, digo, bueno, si yo rodeo, por ejemplo, cuando armábamos solo los capacitores, los rellenábamos de un material aislante, estamos asegurando que ninguna carga de las placas va a pasar a través del aislante porque no puede, digamos, el material aislante les está oponiendo una resistencia enorme a ese paso. Entonces todo queda Tal cual. conectado a los conductores. Mari, en el chat dicen que sigue sin quedarles muy claro lo que es J, lo que es la densidad de corriente. Es no sé cómo, o sea, acá estoy encontrando relaciones, pero es como decir, supónganse que tienen esta carga, viene y le pegan este punto rojo que estoy pasando, es la cantidad de cargas que pasan por unidad de tiempo por ese punto. Eso es J. Y por unidad de área, ¿no? Claro, sí, asumiendo que ese punto es una unidad de área, ¿no? Carga por unidad de medio y de área y de tiempo que pasan por ese punto. O sea, yo estoy ahí y mido una unidad de tiempo, pónganse, elegimos la unidad de tiempo un segundo, ¿cuántas cargas pasan por segundo? En una unidad de área. Claro, piensen en J como, a ver, es un vector que va siguiendo la corriente, ¿sí? Porque ahora J es un vector, o sea, va en la misma dirección y sentido que la corriente que tienen definida en ese conductor, y cuya magnitud se calcula como la corriente que circula sobre ese conductor dividido el área transversal que atraviesa esa corriente, digamos, el área que se choca la corriente, ¿sí? Al circular por ese conductor. No sé si ahí aclaro un poco más o no, eso es la manera de como que más simple me sale representárselos a J. No sé, díganme si ayudé un poco o no. ¿Se entiende o no? O sea, ustedes tienen en un pedazo de conductor, Ahí lo van a poder definir, ahí ya. dicen que sí. Bueno, por eso, piensen en un conductor que va a tener una determinada forma, va a tener un área transversal y va a circular una corriente. Si hacen el cociente entre la corriente y el área, eso va a ser la magnitud de J. ¿Y para dónde va a apuntar? Siguiendo la corriente. Bueno, después para poder encontrar una relación directa entre la resistividad y la resistencia, uno en general hace una cuenta que está en todos los libros, en la que considera a un conductor que es un cable que tiene un área transversal A y lo sujetamos a una diferencia de potencial. Entonces ahí fíjense, tenemos el conductor, acá está la parte del potencial más alto, acá está la parte del potencial más bajo, tiene un área transversal A, entonces las cargas se van a mover en la dirección del campo, las cargas positivas, las que están definidas como corriente, y acá tienen dibujado al vector J que va paralelo al campo, o sea que por unidad de área pasan cargas cuyo valor por unidad de área de tiempo vale el módulo de J y la dirección es la del campo. Entonces, si calculan la diferencia de potencial que va a haber entre los dos extremos del conductor, está en valor absoluto porque en realidad yo cuando quiero hacer la cuenta, no me interesa cómo conecté, si para un lado o para el otro, sino el valor absoluto cuánto me da. Ahora van a ver que define una nueva magnitud que tampoco me interesa cómo conecto, sino que caracteriza el material. Entonces hago que la diferencia de potencial sea igual a menos la integral de escalar diferencial de L, que viendo que E y el camino son paralelos, en el tramito de conductor me queda D por DL, y viendo que E es uniforme, lo saco de la integral y me queda E por L. El signo menos se fue porque consideré las barras de valor absoluto. Entonces me queda que la diferencia de potencial es C por L. Y es la integral de J escalar diferencial de área,
pero J es uniforme a través de todo el área y paralelo. O sea, si tomo un diferencial de área, por ejemplo, uno saliente para allá, J va a tener la misma dirección que ese diferencial de área y dirección y va a tener el mismo sentido. Entonces el producto escalar nos queda el producto de los módulos, J sale de la integral porque es uniforme, es un pedazo de alambre, y me queda J por A. Entonces, I es J por A. Ahora, J, usando la ley de Ohm, era sigma por E, o sea, la conductividad por el campo eléctrico. Entonces esto nos queda sigma por E por A. Pero E lo puedo escribir como la diferencia de potencial sobre L, de acuerdo a lo que tengo escrito arriba. Bueno, entonces reacomodemos esto. Fíjense, me queda delta B, separo la diferencia de potencial. Ah, esperen que acá. Delta B, Se me mezcló algo. lo invertí, hice muchas cuentas juntas. Delta B, paso todo esto multiplicando para otro. Fíjense, miren esta parte de acá. Paso la L multiplicando al I y la A por sigma dividiendo, ¿no? Entonces me queda que I es, pasando esto, L multiplicando y sigma por A dividiendo, me queda este lado. Y Pará, lo que hiciste fue, vos querías calcular el delta B, entonces el delta B lo despejaste de la de de que esta tengo expresión de la de I, de la de la corriente, y la pero igual. a su vez lo comparás con la de la ley de Ohm macroscópica, que es I por Claro. R. Entonces, Bien, ahí vamos. las dos expresiones, tengo delta B para la ley macroscópica, delta B despejado de la expresión, pero I del otro lado, entonces lo que acompaña a la I tiene que ser R. Entonces, Claro. R va a estar relacionado con la longitud del cable, el área de la sección transversal y la conductividad, o sea, una propiedad intrínseca del cable. O, si quieren, la resistividad, que es 1 sobre la conductividad. Entonces, esta cuentita es la que hacen para relacionar cuando están viendo las cosas microscópicamente y dicen carga por unidad de área y unidad de tiempo que pasa una superficie, o la corriente total que está atravesando un cable, que sí. Y un resistor, y acá terminamos ya con esto, chicos, perdonen, es un dispositivo diseñado para tener una resistencia específica. Es decir, yo armo los resistores, si ustedes miran, por ejemplo, las viejas estufas eléctricas, eran un cable todo enroscado que se calentaba cuando pasaba la corriente. Estaba armado todo ese enrollamiento de cable específicamente para generar calor. Entonces, un resistor es un dispositivo especialmente armado para tener una resistencia dada, la que yo necesito para mi circuito. Y quiero que sea mayor a la de los cables que conectan al circuito. O sea, si yo eso lo conecto a una fuente o a lo que sea, quiero que la resistencia que pone el resistor al paso de la corriente sea mucho más grande que el cable con el que lo conecté. Ese es el principal motivo por el que no me preocupo por la diferencia de potencial en los cables, pese a que sé que existe, porque la calculé acá arriba, sino que la desprecio. Digo, bueno, sí, yo sé que hay una diferencia de potencial en el cable, pero como es un buen conductor y sigma va a ser muy grande o la resistividad va a ser muy pequeña, esa resistencia que me va a oponer mi cable va a ser casi nula, ni me preocupo. Porque yo armé un dispositivo que sí tiene una resistencia en serio para. Entonces desprecio en los circuitos la resistencia de los cables frente a los resistores. Y bueno, ahí hay un dibujito de cómo es la representación de un resistor. En general estas banditas que aparecen acá son dígitos, uno puede leer de las resistencias que ustedes la pueden abrir, rompan algo y abran algún aparato y van a ver que aparecen cosas como estas, con dibujitos. Estos son banditas, hay una tablita donde dicen el primer dígito vale tanto, el segundo tanto, la tolerancia. Claro, si el color es verde, por ejemplo, no sé, vale 5 el primer dígito, por ejemplo. No me acuerdo, pero es una cosa así. En la tabla aparece eso. Si el primer color es verde, vale tal cosa. Si el segundo color es, en este caso, violeta, bueno, vale tal otro, ¿no? Y después los multiplicadores te dicen las potencias de 10, o sea, vos pones 10 a la tanto, 10 a la 1, 10 a la 2, y te multiplica todo ese número por 10, por 100, por 1000, Claro. o potencias negativas. También hay alguno nuevo que era, ¿no? Que era más chiquito, me parece. Puede ser. Y la tolerancia es qué tan, o sea, es como el error, digamos, tienen una tolerancia del 5%, entonces ese valor que estimaron es más o menos el 5%. Si les dio 110, y bueno, tienen, pues supónganse que la tolerancia es el 10%, así sacamos la cuenta más rápido. Si les dio 110 toda la cuenta, con el multiplicador inclusive, y la tolerancia es el 10%, entonces va a ser 110 más menos 11. ¿Entendés? Eso es como. Claro. Y en la representación de circuitos, el cable que conecta todo lo vamos a dibujar como una línea, que ya lo venimos haciendo, y a la resistencia como ese dibujito que tenemos ahí abajo. Y la resistencia de los cables la vamos a no considerar
y al resistor lo vamos a pasar a llamar resistencia abiertamente, ¿no? Para variar todo. O sea, Tal cual. el resistor, que es un aparato especial diseñado para tener una resistencia dada, va a ser la resistencia. Y el efecto Joule es la potencia que se disipa, esa energía eléctrica que se disipa porque se calientan los átomos de la red, toda esa explicación que dimos por el paso de una corriente, y lo tenemos que considerar pensando en la potencia, que es la variación de la energía respecto del tiempo. La energía es la carga por la diferencia de potencial, las cargas esas que tienen la corriente va a ser la carga por la delta B. Si yo hago la derivada, el delta B lo mantengo constante porque es una fuente, entonces me queda variar la carga respecto del tiempo, y esta es la definición de corriente. Entonces, la potencia disipada es una formulita que ustedes van a usar normalmente, que es I por delta B, o cuando están pensando en un cable, pueden usar la ley de Ohm para reemplazar el delta B y que les quede I cuadrado por R. Fin. En realidad es I cuadrado por R en la resistencia, y en la fuente I por delta B, ¿no? Claro, o sea, esto es I por delta B, les vale en resistencias, en fuentes, en lo que quieran. Siempre Claro. va a ser I por delta B. Ahora, cuando están hablando de una resistencia, usan la ley de Ohm. Claro, y ahí lo podés usar como I cuadrado por R, porque ya cuando conoces la corriente y la resistencia la calculas de ahí. Y bueno, ahí estamos. Hasta acá llegamos. La semana que viene vamos a retomar estos circuitos y vamos a hacer cuentas con circuitos, con unas leyes que les permiten resolver circuitos. Vamos a ver cómo se conectan en serie y en paralelo las resistencias y demás. Y vamos a empezar con campo magnético.